Suscríbete a la Panterita. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Jorge Martín Núñez. Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Fabián? Arturo, buen día. El equipo practicó, lleva una hora de retraso. Iba a comenzar una hora a tal punto, pero hacía mucho calor, entonces se pospuso 40 minutos, un poco más. Y practicó el equipo. Y practicó el equipo como para atacar. Por eso tiene a Escobar y a Arzamendio. Pero si no, no hubiera sido así. Sí. No hubiera sido así. Después entró Tony Sanabria amarilla, después hubo cambio, le metió a David Martín a la izquierda. Fue tocando el equipo. Entró Richard Sánchez en el segundo tiempo de la práctica. No sé si es el segundo tiempo, pero así fue. Pero creo que cuando arranca es el equipo. Sí. Los otros son alternativas sí. según resultado. Va observando qué variante puede hacer y seguramente imaginando situaciones del partido también. Porque a Escobar, por ejemplo, ya lo eligió en el último partido. Sí, había jugado de arranque. Sí. Porque Rojas jugó acá contra Chile y al siguiente partido del último combo contra Colombia fue Escobar el elegido. Escobar que había terminado contra Chile también allá. Recuerdo cuando Berizzo todavía de técnico, Paraguay quiso aguantar, llegaron los goles sobre el final y ahí empezó a tirar todo lo que tenía en la banca y recuerdo que también terminó jugando. Escobar, un caso parecido al de Robert Rojas también en su equipo. Central de oficio, pero jugando más de lateral en el Cruz Azul. Y bien. En buen nivel. Y Arzamendio me comanda con los centros. Sí, es lo que habíamos hablado en la semana con los muchachos. Consideraba, poniéndome en el lugar del director técnico, que si lo utilizaba a Robert, en ese caso todos pensábamos en Robert, consideraba que el lateral izquierdo por ahí podría ser Arzamendia, justamente por eso, para un poco tentar subidas y centros y por qué no remates de media distancia, pero está todo en veremos todavía. Es lo que vos querés, porque Denis, que él piense en su equipo. Sí, Arzamendia me hubiera gustado que juegue de media cancha, volante por izquierda, porque le queda muy lejos para venir a marcar otra vez si juega de lateral. La distancia es muy lejos, encima Arzamendia con la marca como que se le complica. Entonces ahí sería algo bueno buscar una línea de 5 ahora para que Arzamendia sea carrilero por izquierda y Escobar por derecha. Pero mira que Berizzo ya probó esa idea, lo hizo jugar mucho a Arzamendia de volante por izquierda, claro, y tampoco funcionó. O sea, no es que generó probablemente lo que pensaba, claro, que habrá sido lo mismo que vos acabas de plantear, sí. Pero no, por lo menos en la selección Arzamendia no. Bueno, y vamos a el tema. Vamos a ir ahora a Luis Paredes, Nacho Dones, nuevo arquero de Libertad. Así es. Tiene que ser presentado hoy. Hoy tiene que ser presentado Nacho. Y se está dando lo de Enciso. Ayer tenemos ahí lo que dijo Cartes. Ayer, no, ya anunciaba que se va. Que se acercaron las partes. Y siempre es el Brighton el que le dice, acá está la oferta. Generalmente le manda un correo y le dice, ¿qué más tenés? Y le dice el dueño, esto es más. Entonces va entre 10 y 15%. Y hoy tiene que ser. Sí. Pero puede ser para la próxima, el segundo semestre que juegue, ¿verdad? Sí, no, sí. No hace falta que sea ahora. No hace falta. Ya depende del club inglés. Si quiere comprarlo ahora, lo deja en libertad y lo lleva para el inicio de la próxima temporada. O aprovechar ya estos 6 meses para el proceso de adaptación, de que vaya conociendo el grupo, el formato, la idea, y entonces eso significa ganar tiempo como para después utilizarlo ya en cancha. De estas costumbres que tiene en su manejo, que bien contaba el niño Jorge hace un par de días, de que lleva jugadores y no son para jugar inmediatamente, justamente a raíz de esto. Bueno, un saludo para Ronald de la tribu, que dice, alto y nítido se te escucha el comandante, fuerte y abrazo. Muchas gracias, Ronald.
La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Pónete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Bueno, tenemos ya a las 2:30, ¿verdad? ¿Cómo anunciamos? Sí, por teléfono a las 2:30. Apenas fueron 20 entradas, las cosas como son. La tele me dice 20. Acá 3 pares por teléfono, ¿verdad? Sí. Son 6. Exactamente. Vos tenés 3 pares por Twitter. Son 6, son 12. Sí. Yo tengo 2 por mi Instagram, que a lo mejor ahora cuando tengamos la país de tranquilidad en serio, voy a meter ahí mi Instagram. Ahí llamo ya 14. 14, exactamente. Y obviamente vamos a ver si están las 20, entonces hay que hacer para la mañana, ¿está bien? Exactamente, perfecto. Eso es una entrada. Sí, Muchísimas gracias, Visión Banco. Muchísimas gracias, Visión Banco. Y Rodrigo, ¿qué es lo que me enviaste vos, Rodrigo? ¿Qué esto es? Rodrigo, ¿qué es este? ¿Qué me enviaste? Para Instagram, para mañana, o hacemos hoy también ya, Rodrigo. Vamos a tener Instagram, y ahí ya vamos a ir completando todo y mañana dejamos también, ¿verdad? Mañana a las 8 del partido. Contigo, Luis. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llena todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par y ya estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebillala Casi, R.I.Tus de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, ¿cómo el tuyo el sistema? Sí, a través de Twitter la gente tiene que arrobar a un amigo como para poder ganarse las entradas. Sí, ya está todo explicado. Y tienen que seguir a la página de Visión Banco, a la página de Radio Monumental, que es AM-1080, y allí se anotan etiquetando a la persona que va a acompañar, en este caso al ganador, a la cancha. Por eso en Twitter vamos a sortear por pares las entradas. Tienen que, lógicamente, arrobar a la persona y dejar el dato del número de cédula, en los 3 últimos en realidad, como para poder llevarse las entradas que tenemos aquí. Esa es la consigna. En los comentarios del tweet que acabo de subir, arroban a un amigo, que es el que en teoría se iría a la cancha con esa persona, y ponen los 3 últimos números de cédula de la persona. Yo creo que sí, me parece que está bien explícito, ¿verdad? Ya están empezando a contestar la publicación. Vos que decís, Fabián, que está leyendo, para mí que está bien claro. Ya están empezando a enviar con el arroba del amigo. Y el telefónico es 1230. Sí. Ese es Twitter. Exactamente, y hacemos la aclaración nomás para que no haya inconvenientes después a la hora del sorteo, porque cada persona que salga sorteada, tengo que entrar a controlar si le sigue efectivamente la página de Visión o Monumental, porque si no, no va a ganar. Así que se ahorren el proceso, que ya sigan a Visión, sigan a Monumental. ¿Y por qué no tiene que seguir la cuenta de sí, está todo claro. Hoy miércoles de descuentos reales, hoy es día de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento en nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, y queríamos hablar con Pipa Gorosito en el caso, ¿verdad? No contesta por los Ramón Sosa, ¿se va? Sí. Al diario Leya publicaba ayer. ¿En qué año lo tuvo Gorosito acá en Olimpiada? El año pasado, cuando salió campeón. ¿Con él? El semestre pasado. Bueno, ¿cómo te va, Julio? Sí, buen día, Arturo. Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, contanos el domingo en la Asamblea de Cerro, ¿cómo está tu movimiento? Contanos cómo están ustedes. Bien, muy bien, Arturo. Estamos con bastante optimismo que vamos a tener una muy buena elección este domingo. Y bueno, estamos ahora en este momento analizando el balance, ya que hoy nos entregaron el balance, y realmente estoy bastante preocupado con lo que estoy viendo inicialmente ahora en el balance del Club Cerro Porteño.
¿Qué te llama la atención? Bueno, en primer lugar veo que las deudas financieras han aumentado de 170.000 millones de guaraníes ha aumentado a 178.000 millones de guaraníes y Capac, si bien ha donado 20.000 millones, también él se ha pagado 13.000 millones de guaraníes y la cuenta pase de jugadores profesionales ha tenido un aumento. Cerro ha vendido dos jugadores. Cerro ha vendido a Matías Villasanti por $3.300.000 y a Santiago Arzamendia por $2.100.000. Sin embargo, en el activo de pase de jugadores ha aumentado de 238.000 millones de guaraníes a 348.000 millones de guaraníes. O sea, ha aumentado 110.000 millones de guaraníes, ha aumentado supuestamente el valor de los jugadores del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Y eso le da supuestamente una utilidad de 32.000 millones de guaraníes como un resultado positivo, solamente por haber inflado esta cuenta de 238.000 millones a 348.000 millones. O sea que si esta cuenta no se hubiese inflado 110.000 millones, Cerro Porteño hubiese tenido una pérdida brutal en el año 2021. Y esto es lo que me está preocupando enormemente. Ahora vamos a probablemente mirar con nuestros diferentes especialistas y técnicos en materia contable y tributaria para ver un poco la realidad de este balance. Si vemos también otra cosa que nos causa una gran preocupación, es los intereses que está pagando Cerro Porteño. El año pasado pagó 14.000 millones de guaraníes de intereses. Entonces, todo esto es lo que vamos a estar revisando en el transcurso del día, y vamos a ver si mañana convocamos a una conferencia de prensa para dar mayores detalles con respecto a este balance que realmente nos deja muy preocupados. Bueno, vos estás hablando de inflado decís. Eso es la cotización. ¿Cómo? Estás hablando de que se inflaron los precios, subieron. Sí. ¿Estás hablando de cotización de jugadores o de qué? De jugadores, ¿verdad? Sí, de jugadores. Hemos vendido dos jugadores claves como Arzamendia y Villasanti. Sin embargo, en lugar de bajar el activo de los jugadores, ha aumentado 110.000 millones de guaraníes para supuestamente establecer una utilidad de 32.000 millones de guaraníes. Si esto realmente, si esta situación que se infló este activo no se hubiese puesto acá en el balance, la pérdida hubiese sido brutal en el balance del Club Cerro Porteño. Julio, yo no sé cuál es, digamos, la justificación de haber subido esta cuenta en 110.000 millones de guaraníes. Julio Ullión, de Movimiento Alianza Soberana. Cerro en primer lugar. ¿Qué habrás con la gente que te asesora? ¿Qué te van a proponer? ¿Qué vas a proponer? ¿Qué pensás va a pasar? No, y ahora vamos a hacer un análisis, porque hace 20 minutos yo accedí al balance, ¿verdad? Y este es el análisis inicial que yo estoy haciendo, ¿verdad? De que acá se infló una cuenta de 110.000 millones sin ninguna explicación en la nota del estado contable, y aumentó la deuda financiera. Zapac se pagó 13.000 millones de guaraníes, se paga un interés anual de 14.000 millones de guaraníes, y supuestamente hay una utilidad de 32.000 millones de guaraníes por el hecho de haber inflado la cuenta de pase de jugadores en 110.000 millones de guaraníes. Esa es una situación que estoy encontrando ahora, y vamos a hacer una revisión pormenorizada realmente del balance. ¿Él cuánto condonó el club, Zapac? Él
supuestamente condonó 20.000 millones, pero se pagó 13.000 millones. ¿En dólares cuánto es? Y 20.000 dividido 7, ¿verdad? Son casi 3 millones de dólares lo que él supuestamente condonó, y 2 millones de dólares lo que él se autodevolvió. ¿Y vos consideraste que... Y la deuda con bancos Sí. subió 8.000 millones de guaraníes. Ahora, lo mío es una pregunta, ¿verdad? Vos, puede ocurrir contigo, si sos presidente de Cerro, que puedas aportar dinero y después puedas recuperarlo, ¿o lo ves mal eso? Sí, claro, es así. Lo que acá la preocupación principal que yo veo es el haber inflado esta cuenta de pase de jugadores de 238.000 millones a 348.000 millones, ¿cuánto cuesta habiendo Cerro vendido 2 jugadores claves y principales del equipo, que haya aumentado 110.000 millones de guaraníes el activo del club en pase de jugadores. Eso es lo que a mí no me cierra, ¿verdad? De dónde sacaron este aumento de 110.000 millones, porque si esto no se hubiese inflado, Cerro hubiese tenido una pérdida brutal en su balance. Enseñanos esto para conocimiento que vos tenés el balance. Ahí sí está jugadores, cuánto cuesta este, cuánto cuesta este, cuánto cuesta este. No está detallado. Justamente eso es lo que falta. Simplemente dice de que el activo en pase de jugadores aumentó de 238.000 millones a 348.000 millones de guaraníes. Un ejemplo, simplemente, disculpame la interrupción. Un ejemplo, creo, compañero, que Alexis Duarte es el jugador hoy estrella de Cerro, ¿verdad? Sí. Estrella, será defensor, perdón, no lo digo peyorativamente defensor, los delanteros tienen más tasación, después va mediocampista, defensor y arquero, creo que es el orden de la tasación. Hoy te puede aparecer, por ejemplo, Alexis Duarte costando 7, 8 millones de dólares. Claro, eso solamente vamos a saber cuando haya una oferta real. Cuando haya una oferta real, uno sabe realmente lo que es la cotización del jugador. Por eso que me llama mucho la atención este ajuste de 110.000 millones de guaraníes. Y el estadio de Cerro había deuda con el banco, ¿verdad? 23 millones, 25 millones de dólares, ¿verdad? No, eso no figura, digamos, sí hay un revalúo en los activos, ¿verdad? Hay un revalúo en los activos que te digo enseguida, a ver, lo estoy buscando. Hay un revalúo, digamos, de la olla y del Parque Azulgrana. Estoy buscando ahora un poco. Bueno, pero de todas maneras va a estudiar Acá está. Sí. El revalúo extraordinario del activo de la olla es de 201.000 millones de guaraníes, y el revalúo del Parque Azulgrana es 16.000 millones de guaraníes. ¿Y en dólares cuánto es? Y el parque vendría a ser aproximadamente 2.200.000, 2 millones y un poco más, ¿verdad? Y la olla vendría a ser 201.000, sería 3 millones, un poco más de 30 millones de dólares. Baja. Julio, con tu Un poco menos, perdón, 2 millones y algo. Bueno, ¿y qué haces con tus asesores? Vamos a ir directo. La asamblea se hace igual, aunque vos no estés de acuerdo con el balance. No, claro, por eso yo no quiero adelantar nada, porque vamos a tener un análisis más pormenorizado de todo el balance para poder tomar una posición al respecto. ¿Y cuál va a ser la posición al respecto si no está de acuerdo? Esa es la pregunta directa. Y vamos a analizar, vamos a estudiar eso, a ver cuál va a ser la posición. Pero no se judicializa. No, nosotros no vamos a suspender bajo ningún sentido, en ningún caso vamos a suspender la asamblea. Nosotros estamos a favor de que se haga la asamblea, pero este balance realmente asusta, ¿verdad? Por el hecho de este aumento
significativo de los activos en pase de jugadores de 110 mil millones, habiendo Cerro vendido 2 jugadores principales, y realmente esto huele a un balance muy maquillado. Huele a un balance muy maquillado. La mayor cantidad de socios que te van a apoyar, ¿dónde están? Y estamos trabajando en todo el país, ¿verdad? No, O sea, ¿en qué Asunción, ciudad? Central ¿Dónde vos crees que está tu fuerte? y Asunción. ¿Cuántos socios están habilitados para votar? 9.650 socios. 9.600. ¿Cuántos crees que van a asistir? Y la mitad, yo creo que la mitad más o menos. Estamos hablando de 4.000 y un poco más. Sí, 4.500, 4.800, 4.500. Bueno, ¿y a qué hora te reuní con tu gente, mostrar balance, o vas a enviar una nota a Cerro? Ay, la dirigencia... No, vamos a hacer una reunión hoy y mañana vamos a convocar una conferencia de prensa para establecer nuestra posición al respecto. ¿También vas a hablar de lo mismo que estás diciendo ahora? Sí, y seguramente con más detalle para saber realmente la situación del club. Bueno, pero no para anticiparnos de información, sino para actualizar y informar hoy y no esperar mañana. Lo que está diciendo es que esto está maquillado, que van a estar 2 cuadros de balance, que se va a judicializar y que van a ir a la asamblea. Eso va a ser... No, yo no dije que no vamos a judicializar. Nada, no vamos a judicializar. No, por eso digo, no va a judicializar. Lo que va a hacer mañana en la asamblea, en la conferencia, es decir, no estamos de acuerdo con el balance. Sí, vamos a dar más detalles con respecto al balance. ¿Y cuáles que son los detalles, Julio? ¿Por qué no decía ahora? ¿Por qué voy a esperar para mañana? Y no, porque tengo que reunirme con esto hace 15 minutos que yo accedí al balance, ¿verdad? No, necesitamos hacer un análisis más detallado al respecto. Esto es lo que a priori nomás yo encontré, ¿verdad? De que aumentó la deuda con los bancos, de que se infló 110 mil millones de guaraníes el activo en pase de jugadores, habiendo Cerro vendido 2 jugadores. Zapac se autopagó 13 mil millones de guaraníes. ¿Pero vos considerás que el autopago está mal o está bien? No, yo simplemente estoy exponiendo los datos que estoy mirando, ¿verdad? Para después vamos a tomar una decisión al respecto, ¿verdad? Claro, hay muchas cosas que podrás decir, esto es correcto y esto no, esa es tu posición. Sí. ¿Y con quién te reuní, a qué hora, a qué momento y dónde? Me voy a reunir con mi candidato a vicepresidente de Finanzas. Todavía no le llamé por teléfono, pero vamos a reunirnos con él. Él fue auditor de Pricewaterhouse, de Amaral fue gerente de Amaral y Asociados, que son 2 empresas de auditoría de primer nivel. Él está como candidato a vicepresidente de Administración y Finanzas, para mirar un poco este balance y ver cuáles van a ser nuestras posiciones al respecto. ¿Cuál es la persona que mencionás? Luis Fernando Acosta es nuestro candidato a vicepresidente. Él es contador, administrador, auditor, tiene posgrado en auditoría. Él fue auditor de Pricewaterhouse y fue gerente de Amaral y Asociados. Son 2 empresas de auditoría prestigiosas acá en el Paraguay y bueno, vamos a estar revisando este balance. De los 9.000 socios, decir que tiene Cerro al día, ¿verdad? 9.650 empadronados para votar. Creo que tienen más socios al día, pero que no tienen una antigüedad de 3 años para votar. No votan. ¿Y cuánto vos crees que hay? ¿Vos estás optimista? Decir, bueno, si esta vez no se da, puede ser la próxima. ¿Cómo encara Julio Urión el tema Cerro? ¿Inminente o si hay que se pierde, mirá para el futuro? ¿Cómo pensás? No, nosotros estamos convencidos que vamos a ganar este domingo. Cerro realmente con estos números que estamos viendo nos deja demasiado preocupados. Hay que dar un golpe de timón a esta administración. No podemos continuar con este tipo de documentos maquillados, ¿verdad? Vamos a reunirnos, vamos a ver cuál va a ser la postura a tomar, y vamos a ganar las elecciones de este domingo y vamos a buscar
mejorar todo lo que significa administrativamente y deportivamente el club. No lo está haciendo políticamente, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Qué diferencia vos querés que marcar? ¿Por qué estás tan seguro, Julio? Y por el trabajo que hemos desplegado en estos 2 meses de campaña, ¿verdad? Hemos visitado a los socios, hemos explicado nuestro proyecto deportivo. Nosotros tenemos un proyecto que realmente busca logros internacionales y no mantener el status quo que se tiene actualmente. ¿Y Guti? Y Guti va a venir a colaborar en ese sentido. ¿Qué más le decía? ¿Hasta cuándo usted puede hacer campaña política? Y mañana es el último día conforme al reglamento electoral. Bueno, entonces, ¿nos va a agregar algo más mañana con relación a la conferencia y a qué hora va a ser la conferencia de prensa? A lo que está diciendo ahora, que esta hace media hora, 25 minutos, te ligó el balance, y vos dudás de su credibilidad. No, y por eso vamos a estar anunciando esta tarde la hora de nuestra conferencia de prensa para sentar una posición al respecto. Pero está anticipando que vos ganás. Sí, vamos a ganar la elección. ¿Por qué estás tan seguro, Julio? Y porque es lo que yo siento al hablar con el cerrista, con el socio cerrista. Los cerristas están cansados de la falta de logros deportivos en el club. Nosotros en los últimos 24 torneos hemos ganado solamente 6 torneos. Estamos terceros en cantidad de torneos a nivel nacional y a nivel internacional no hace falta ni decir, ¿verdad? Pero tenemos que dar un golpe de timón. Cerro no tiene logros deportivos, Cerro no está bien financieramente y nosotros estamos compitiendo 2 modelos diferentes, un modelo de mecenazgo, un modelo de fracasos en logros deportivos contra un modelo que nosotros queremos proyectar de modernidad, de renovación, de cambio, de autofinanciamiento, autosostenibilidad financiera y la búsqueda de logros internacionales en materia deportiva. Bueno, Julio, hasta mañana en la conferencia. ¿Quisiera agregar algo más? No, agradecerte este tiempo y mañana vamos a estar dando más datos sobre esto. Muy amable, Julio. Yo, candidato a la presidencia de Cerro Movimiento Azulgrana, Cerro en primer lugar. Mervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Mervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro. Afíliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. Entérate de más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife, comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Hablamos en la selección hablamos de Cerro, hablamos de Ramos Sosa, no puede hablar. Daniel Campos no puede hablar. ¿Se va? ¿O le publicó ayer ya? Sí, el deseo de Gorosito. Miguel Cardona, yo le escribí a Miguel Cardona y me dijo si está encaminado. Porque le escribí ya a Miguel Cardona por el tema, ¿te acuerdas que estaba reunido con... le puse así, Miguel le puse, ahí está. Cerrado Sosa Gimnasia, o lee Twitter le pongo yo. Responde Miguel Cardona, estamos muy cerca, yo le pongo... de Argentina, esas son las informaciones y dicen que está el pedido de Gorosito ya hace rato y por sobre Mauro Zárate. El de Boca. El que era ex Boca. Está en América Mineiro. Pero muy discutido ese Mauro Zárate. Sí. Y es del gusto de Pipo Gorosito Sosa. Entonces lo podemos hablar con Daniel Campos. Yo dije hace rato el año pasado, no sé por qué mentalmente me quedé en el 2021, final del 2020, el título de Gorosito. Pero él fue a Olimpia recién a partir de la apertura, 2021. Por eso, pero yo dije el semestre pasado, sí. Fue al principio del año pasado, para aclararlo. Sí, salió campeón, pero ahí no estaba Sosa. Ahí jugaba en River aún, fue para la apertura 2021. Claro, Gorosito estuvo del año pasado, para hacer la aclaración. una rueda de la apertura. Y ahí lo hizo jugar bastante de titular, convirtió goles, fue la mejor versión de Sosa en Olimpia. $3 millones.
Y se habla de una cifra de 3 millones. Olimpia- Sí. No, pero para saber la cantidad pretendía, exacta, sí. porque Pero con Cáceres él no es titular. No, de hecho hubo Jugó un muy enojo, poco. de hecho, Sí. hubo enojo de, Sí. de su representante por eso. y después otro hecho que jugaba y se lastimaba, jugaba y se También. lastimaba, jugaba y Sí. ese otro hecho también. Tuvo muchos problemas musculares. Sí. Pero Entonces, tiene pique, tiene velocidad. no, y le pega claro, bien. claro. Hay cuestiones, Arturo, de la parte emocional. Fue con el técnico con el que mejor versión tuvo en Olimpia. Por ende, también debe ser para el futbolista algo interesante volver ahí a una Quiere liga. que sugiera su nombre el propio. Sí, que el técnico te quiera ya, te da un hándicap importante para recordar el Y nivel. necesitamos un colega de La Plata, entonces, para hablar con Gerardo Rodrigo, con un colega tuyo de La Él Plata. arrancó incluso siendo titular en partido de Copa Libertadores. Él hace el gol Sí, en Venezuela, ante por ejemplo, Táchira. primer partido. Y después sale Gorosito, después de un tiempo empieza a decaer por esto de las lesiones, la constante molestia física que empezó a sentir. Y económicamente una muy buena salida para todos, porque Olimpia solo pagó una cuota y Sí. con esto va a saldar esa cuenta y va a ganar transfiriéndolo a Gimnasia. O sea, Y va a cumplir, gana, no, el salario ya no corresponde, no le va a pagar a Olimpia. Exactamente. Y cumple lo de Tempetere. Y Sí. cumple lo de Sí. Tempetere. Y como dice Denis Caniza, si no es considerado por Cáceres, Buen negocio. mejor que se vaya, ¿verdad? Y además, Claro, es un buen negocio para Olimpia. Tiene recambio ahí. Porque de acuerdo a cómo terminó el año y de lo que viene probando en los amistosos Julio Cáceres, su titular es Fernando Cardoso. Cardoso. Del otro lado Silva. Sí. Y una de las primeras opciones también vimos es Vera, que volvió de la Argentina. O sea, tiene para cumplir y poder cubrir esos lugares. O sea, no, de hecho por algo no lo viene utilizando a Ramón Sosa. Claro, que Olimpia tiene que saber y es consciente que es lo que tiene y más no tiene. Más no hay para Olimpia. Es lo que tiene Sí. que moverse, no puede incorporar, no puede echar a nadie. Y tiene que saber lo que tiene. No es fácil para Cáceres. Hacer el equipo puede hacer. Se te lastima uno o dos, se te suspende y va a tener problemas. Los imponderables son también, Y esa era la juegan a la realidad. orden del día. La realidad del fútbol. A favor que tiene la base del año pasado. Ahora después cómo insertar los otros sí es un trabajo. Con rivales que uno sabe quiénes son. Acá no Sí. conocemos todos. Hay que ver el rival que viene. Porque que vos menos pesar te puede dar pelea. Tal Por eso cual. el partido que se va a jugar en Perú es capital. Olimpia se llevó varias sorpresas. Cerro se llevó varias sorpresas. Libertad con Bragantino. Hasta ahora se ruboriza Libertad. Sí. Vos no podés quedar fuera con Bragantino. No debes, podés, pero no debes. Y después de ver Bragantino con... Paranaense, la Vos te final. das cuenta, ruborizate, Garnero. sí, hasta ahora se Que lamenta. se ruborice Cartes, Titores, que se ruboricen todo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sí. No pueden ganar un equipo mejor. No hay nada que hacer. Te ganó bien, se plantó bien y te ganó. Pero no. No, lo de Libertad. Ahora, está conformando Nacho Don, a necesidad de Martín Silva, Nacho Don. ¿Qué edad tiene Martín Silva? 38. ¿Y cuándo tiene Nacho? 39. Por ahí, 38, 39. No, está bien, son contratos de 6 meses, un año. Del bueno de Nacho Don, que tuvo su mejor etapa nacional, cuando fue vicecampeón Sí. de la Copa Libertadores. Atacaba toda. Sí. ¿Vos te acordás del Norte del estadio que paró 3 seguidas? ¿Algo norte era? ¿O sur? Hay una que para 3 seguidas, le pegan y paran 3. Vos no tenés memoria. No, Vos no no me sos acuerdo, chiste esa Helmut. jugada no me acuerdo. Esa jugada. Yo estoy inventando. Esa jugada. No, esa jugada no se Hay un acuerda. partido en Uruguay donde tapó todo en el centenario Contra ante Defensor Defensor. Sporting. La semifinal, esa- Impresionante. la- Esa, Arturo. Esa- en el centenario. ¿La fue. semifinal, pues? Sí, que Sí. fue, la verdad Esa, que 3 seguidas. 3 seguidas y Ah, centenario fue, centenario tenés fue. razón. Esa Creo fue. que esa se Esa refiere. sí. No me acuerdo si No, 3 está bien, seguidas, está pero bien, esa fue. Empate a 0, pues. 0 a Sí, 0. 0 a 0. Nacional había ganado la ida aquí 1 a 0, Exacto. aguantó ya todo el partido y clasificó a la final de la ¿Vos no te Libertadores. acordás? No, no me Quiere decir que el recuerdo. COVID a vos te pegó mal. ¿no? Sí, me quitó la memoria 80%. Pero qué locura. Sí. Denis. Había que así, Así es, no, en serio. 80 te sacó. Por ahí. Vos no te acordás ni quién sos. A veces, no, no, depende. Y Depende. fuiste que 2 veces campeón con Nacional, sabés vos. Sí, 2009. Pero eso sabés vos, ¿verdad? Después de 60 años. Pero eso sabés. Sí, eso. Si tenés alguna duda de tu memoria, te ayuda a consultar. Sí, sí, eso sí. Entonces los datos. Quiere Los decir que- detalles nomás lo que no me recuerdo. Pero vos sabés que hay partidos, no te viene de la memoria. Detalles no, Algunos pero sí, partidos. algunos partidos sí me Quiere recuerdo. decir que Denis Caniza a vos te cayó mal el tema. Sí, sí, Vos en dices que serio. así es. Así es. Así No, de es. hecho, Que es Eh, así, eh, la eh, memoria tienen te... esas secuelas de... Sí, y deja secuela. A él le agarró secuela. O Ah, vos sí. no tenías luego memoria. Sí, tenía Hay mucho- memoria. Viste que hay muchas personas que Tenía. tienen buena memoria, otras que a media. ¿Qué pasa, Luis? Para mí que tiene memoria selectiva nomás, Denis.
Memoria What? selectiva. Mentira, Acuérdate Arturo. que te quiera acordar, Sí, yo te Leo. creo a vos, Luis, ¿qué pero te pasa, que Luis? vos te querés acordar lo que te querés acordar lo que dice No, el primer. mentira, Luis, no, en serio. ¿Y quién te pidió tu intervención? No. Bueno, vende entonces. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios. Participan en el sorteo quienes realizan sus compras hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unicel.edu.com.py. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuota desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacoma, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo y exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga. De lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactelanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos, y date el gusto con los postres Pudín, Flam y Lactomix. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. ¿Qué premiazos con CNT? Una Fiat Adventure, una Lancia Fokker Joy 188, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 900 millones, 5 motos Honda, 2 Hyundai HB20, 0 kilómetros y muchos premios más. Pedí CNT, Sheporemoy. Compañero Gerardo Rodrigo, si le podemos llamar a Carlos Víctor Morales, sin público, partido mañana a las 18 en Quito. No hay caso con el ministerio. Creo que el presidente de la República intervino también, ¿verdad? Sí, se hizo un último intento para por lo menos habilitar el 50%, pero hasta ahora no estaban teniendo... Pero que respuesta. si no te dan los nada, ¿cómo te van a dar 50? ¿Te Claro. pueden dar 5.000 lo que te pueden dar? Sí, de la nada quieren 50. De la nada quieren 50, se le fue la mano. Sí, esa fue la última nota que se envió, incluso como usted decía, el propio presidente Guillermo Lasso. Sí, intervino, le dijo, y el ministerio le influido, dijo, pero hasta ahora no. usted será el presidente, nosotros somos los que cuidamos la salud del país, le dijeron al presidente. Usted es presidente, nosotros cuidamos la salud del país. No, señor, le dijeron al presidente ecuatoriano. No hay nada que hacer. Tajante en su postura. Sí, no hay nada que hacer, no va a haber público. Y eso lamenta mucho el técnico Gustavo Alfaro, porque lo ideal sería con público ecuatoriano enfrentarle a Brasil, y no se da eso. Usted es presidente en el público, Denis. Sí. Por eso tenés memoria para saber algo. Sí. ¿Y vos? Sí, también. El público También se siente. siente. Sí, se siente. Y cuando ¿Y qué es lo que vos entiendes? ¿Qué es lo que estás siente en la acostumbrado a eso, juega a favor tuyo. Pero hay también jugadores que no pueden soportar la presión de la gente. Ante un mal pase, de repente el chiflido ya bajonea, ya no es el jugador que solíamos ver. Ojo, no es lo mismo de visitante que de local. Muchas veces de visitante te juega a favor. Es duro cuando de local por ahí tenés complicaciones con tu propia gente. Porque en Ecuador nos pasó que cuando estuve con el Maño el día que se ganaba 2-0, yo estaba en la banca. Vos estuviste en el 5-2. Sí, y después fue una... Vos estuviste. Sí, y vos sí sabés se puede. Vos sí sabés se cómo puede. es. Nosotros tuvimos detrás del arco Claro. de Villar. Sí. Valencia, que es lo que hizo 2 goles. Y de los 5 goles que ligó Villar, 4 fueron fuera de Edison área. Méndez, el volante En de medio- Edison Méndez. Ese. Y Valencia hizo 2 también, que es lo que hizo 2. Valencia, Méndez volaban Y todos le en medio. pegaban por abajo Novoa. cerca del palo, y Villar cuando se daba la pelota y te encontraba afuera. Se fue duro porque Sí ellos... se puede, sí se puede. Vos estuviste ahí. Sí, estuve en la Yo ahí. banca ese día.
No me recuerdo. ¿Qué es lo que te Dieron acordabas de vuelta. tu vida, entonces? Lita, po. Creo que sí estuviste. Goles de Salvador Cabaña y Bueno, Pepe que Cardoso. acordarte por el 2 a cinco 0 de en el la inicio. pared. 2-0 rápido. 2 a 0 Y después rápido. se fue todo el- Pues yo me acuerdo el sí se puede, el público enloquecido. Y me acuerdo porque estaba muy cerca de Villar, que los goles le hacían por bajo y cerca del palo desde fuera del área. Si vos encontrás los goles de Sí, Ecuador, titular Denis Caniza, jugó todo el partido. Claro, y en el inicio Arturo era a favor de Paraguay, porque vos no... ligaste 5 de Nicanita. 2-0 enseguida. Sí, no quiere acordarse. 5. 10 minutos, Cardoso 5 de ligaste. penal, a los 14 Sí Cabañas. se puede. Sí. 2 a 0 ya 2 a va a Pero ser todo el larga 15. distancia era una... Después Fuera fue- del área. La Tremendo pelota fue. era cerca de la media. No, tampoco del 35 metros. No, pero hubo una que fue... Lejos. Reaccionó Hay tarde. una que me acuerdo muy bien, o dos que van contra el poste izquierdo de Villar. Esa es. Se quiere parece reacción en cámara lenta. Es lo que acabo de decir. Justo. Esa tengo acá, ¿viste? Tal cual. Tengo buena memoria, Dani. Sí, sí, Esa muy tengo buena. acá. Esa que le meten a Villar. Él cuando reacciona, parecía un principiante. Es que para ellos, Arturo, y más con jugadores de ese nivel que le pegaban muy bien de media distancia, los ecuatorianos, digo, eran todos al arco, eran tremendos remates. Pero ya se daban el gusto y se encontraron la fórmula. Sí, Hay que pegarle de encontraron fuera la del fórmula. En área. especial Sí. Méndez. Méndez. Eso Valencia, pega muy bien. no estaba el de Valencia, el del Nacional. El Antonio Valencia, 2 goles. hizo Edison Valencia, Méndez, los goles de goles. Valencia Ahí está era Méndez, sí, Y a Lloví de penal. el Méndez que tenía la experiencia. Y Valencia, él dirigía Almeida, el Nacional ecuatoriano. Y Méndez era de Liga de Quito. Liga de Quito. Después pegó el Exactamente. salto. Después se fue al Santos Laguna, fue mi compañero. Edison. Sí, Edison Méndez. Jugaba muy bien. Sí, volante. Y Valencia, después de ese Mundial Alemania 2006, fue al Manchester United. Directamente. Y los dos le pegaban bien, o sea, no fue casualidad tampoco lo de esa tarde. Era el fuerte de ambos. Y bueno, no queda nada. Tu jugó de Nicaniza. ¿Por qué salimos en eso? Ahí fue selectiva la memoria. Como dice Luis Paredes, vos no te acordás los 5 goles que ligaste, veo. No me recuerdo, Y Arturo. te acordás si se puede, si se puede. Sí, No, ese cántico que había. sí, sí. Y a la inversa les pasó, ¿jugaron alguna vez partido a puerta cerrada por algo motivo así, sin público? Vacío total o no. No, que yo me recuerdo, ¿Por no. qué? A mí no. ¿No te pasó? No me pasó. Porque debe ser muy raro también. Sí, rarísimo. Como dice Denis, para el que ya está acostumbrado, ya sean 5.000 o 30.000 personas, ya es algo, pero vacío. El brasileño no va a entender, porque jugador brasileño, luego por brasileño, por la convocatoria y lo que son. Y dónde juegan. Y en Quito. Había dicho que Calama tiene un poco de altura, pero no es para desmayarse. 2 millones, casi 2 millones sobre el nivel del mar, 2200, sí. No es para desmayarse. Ayer estaba viendo, siguiendo canal chileno, para ver cómo están ellos para el partido de Calama. Y lo de Alexis Sánchez, era del Cobreloa. Y le trae nostalgia al ídolo Alexis Sánchez. Y ayer mucho se enfocó en jugadores que jugaban en Cobreloa y que ahora van a jugar en Calama, que conoce muy bien el terreno. Y es para Alexis Sánchez una motivación muy especial. Está el colega Nicolás Bosa, el colega argentino que cubre Gimnasia y Esgrima en el caso de Ramón Sosa. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Nicolás, se da como un hecho, Ramón Sosa lo tuvo Pipo Borosito, que sí me va a hablar con Pipo, no pudimos, no quiere hablar. Ramón Sosa va a Gimnasia. Yo la información que manejo a esta hora del día miércoles es que están cruzando documentación el departamento legal de Gimnasia con sus pares de Olimpia de Paraguay y que está todo acordado, está todo dado para que Ramón Sosa venga a jugar aquí a la Argentina, a Gimnasia. Era un pedido, una prioridad, casi una obsesión de Gorosito, que no bien finalizó la liga aquí en nuestro país. Le dijo a los dirigentes, hagan el esfuerzo, por favor, quiero sí o sí a Ramón Sosa. Y después de casi un mes de negociaciones, de contactos, de sondeos, de tira y afloje, la información, insisto, a esta hora que yo tengo es que Ramón Sosa va a jugar en Gimnasia. Lo que resta definir, porque yo no lo tengo confirmado, es si Ramón Sosa viene a préstamo con una opción de compra o Gimnasia se hace cargo de una parte de la ficha de Ramón Sosa. Lo que sí quiero dejar en claro, que por una cuestión económica y financiera no hay ninguna posibilidad que el Lobo pague como están diciendo para ¿Me escuchás, Nicolás? Sosa. Lo que está diciendo Sí. que no será una compra usando una expresión fácil, la famosa compra definitiva, contrato a 3 años, ¿viene a préstamo?
Es la información que yo tengo, no está confirmado si es un préstamo con opción de compra o si Gimnasia lo compra a Ramón Sosa o lo compra un grupo empresario y lo deposita aquí en nuestro país. Lo que sí les puedo asegurar es que bajo ningún punto de vista Gimnasia está en condiciones de pagar 3 millones de dólares, como dicen en Paraguay, por Ramón Sosa o por cualquier otro futbolista. La situación económica del club no da para hacer una erogación tan importante por un jugador. Ah, quiere decir que no es, lo de 3 millones no es así. A ver, por ahí un grupo empresario o gente diferente a Gimnasia le paga eso a Olimpia y lo deposita en el club. Lo que yo quiero dejar en claro es que Gimnasia no está en condiciones de pagar 3 millones de dólares ni por Ramón Sosa ni por cualquier otro futbolista. ¿Es la situación crítica la de Gimnasia o es el fútbol argentino? No, en realidad es crítica en el país, en Argentina, y el fútbol no está exento de esa situación, y Gimnasia no es uno de los equipos que tenga billetera fuerte por estos días o por estas horas. Por eso insisto, el dato es que Ramón Sosa va a jugar en Gimnasia. Ahora hay que ver si es a préstamo con una opción de compra o si lo compra un grupo empresario y lo deja en Gimnasia. Pero no tengo duda de que va a ser refuerzo del equipo de Gorosito, que Gorosito estaba, insisto, casi obsesionado con la llegada de este extremo paraguayo, y que en la dirigencia lo ven también como un negocio a futuro, por la edad que tiene Ramón Sosa, porque salió muy bien la experiencia de Johan Carbonero, el colombiano que vino en silencio y que se terminó transformando en una de las revelaciones de nuestra liga, y por lo que tengo entendido, Gustavo Barros Echeloto dio muy buenas referencias a la dirigencia de Gimnasia en torno a Ramón Sosa, y caído lo de Mauro Zárate hizo que vayan a fondo y que se queden, insisto, en las próximas horas con Ramón Sosa. Y colaboró mucho el tema que Barros Echeloto, técnico de la selección, o es el hermano, el asistente. No, Guillermo. Claro, el ayudante es Gustavo, el ayudante Gustavo Barros Echeloto, claro, que dirigió en Libertad de Paraguay, que fue ayudante de Gregorio Pérez, que tiene un conocimiento importante del fútbol guaraní, y bueno, ahora que han desembarcado como entrenadores de la selección albirroja, también estaban al tanto de las cualidades técnicas y futbolísticas de Ramón Sosa, y tienen una muy buena relación con la dirigencia de Gimnasia, tanto Guillermo como Gustavo, y como decimos aquí en Argentina, levantaron el pulgar, le dieron el ok, y esto terminó de convencer a la dirigencia para ir a fondo por Ramón Sosa. ¿Y cómo anda Gorosito, que fue técnico de Olimpia, Nicolás? Y bueno, acomodó el equipo, tuvo victorias muy pero muy importantes, dirigiendo a Gimnasia, triunfos con Boca, con San Lorenzo, lo acomodó, lo emprolijó a un equipo que estaba muy golpeado, que le costaba mucho ganar y convertir goles, pero en el final quedó por ahí una sensación un poco de impotencia, teniendo en cuenta que se le escapó un clásico increíble. Gimnasia le ganaba 4-2 de local a Estudiantes, quedaban 20 minutos y se lo terminó empatando el pincha, y Gimnasia sigue con esa racha de no poder ganar a su clásico rival, y después no pudo clasificar a la Copa Sudamericana, un objetivo que se había planteado públicamente el entrenador, y bueno, se quedó sin esos dos objetivos, la Copa Sudamericana y derrotar a Gimnasia. A Estudiantes, perdón. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias, nos ponemos al tanto. Una de las cosas que dijiste, tan válida para nosotros, es que cuando vos conocés la información como colega, como periodista, que se habla de 3 millones de dólares, considerás que no tiene esa cantidad, Gimnasia, salvo que recurra a terceros para poder abonar, y que de comienzo va a préstamo con opción de compra. Eso les pongo la firma. Gimnasia no puede pagar bajo ningún punto de vista 3 millones de dólares por un jugador, ya sea Ramón Sosa o cualquier otro. Viene a ser una erogación muy importante de dinero, 2.200.000 dólares por el 70% de la ficha de Johan Carbonero a 11 Caldas, y la principal alternativa que maneja la dirigencia es un préstamo con opción de compra. Ahora,
Si un grupo privado, un grupo inversor, lo adquiere a Ramón Sosa y después lo deposita en Gimnasia, eso es algo que yo a esta hora no manejo, que puede llegar a ser, pero quédense con estos dos títulos, que Ramón Sosa va a jugar en Gimnasia y que el club no tiene hoy por hoy la chance de comprarlo definitivamente. Nicolás Bosa, muchísimas gracias por tu tiempo, pero no mucho la información. Gracias, Nicolás. Abrazo grande, chau. Adiós igual. Nicolás Bosa, colega argentino. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell y volvés a cargar sus combustibles más avanzados en la nueva Shell de Avenida Sacramento y Genaro Romero. Hasta hoy hay sorpresas y regalos para los primeros clientes, así que no pierdan la oportunidad de ser los primeros en volver a cargar en Shell. En la nueva Shell Sacramento y Genaro Romero, Shell volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que las elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement that inspires. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Atirá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000, al WhatsApp 0982-230-700. Síguenos en redes, La Paraguay Inmobiliaria S.A. Día Óscar Ullón de Ciudad del Este. Facundo H. Gimnasia no envió a Colombia el dinero por la compra de Johan Carbonero. Mientras Gimnasia aduce traba para girar el dinero al exterior, Once Caldas le mete presión al jugador para forzar un regreso. El registro del pase está a favor de Gimnasia, pero hay que pagar. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresá a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevilla, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahí tenés memoria, Denis. Brillante, Denis Caniza. Ahí tuviste memoria. Ahí dice Denis Caniza que el propio Daniel Campo habló de un grupo empresarial que está dispuesto a comprar el pase. Sí. Y ahí están los $3 millones. Sí. El propio Daniel Campo puede participar de la sociedad y compra el pase. ¿Y el pase de quién es federativamente? Y no, ahora es 50-50. El grupo compra, okay. Pero el club decide. Tiene que tener mucha afinidad, si un club de un grupo empresario va a poner la plata, ¿cómo el tema? Yo pongo y va a jugar, ¿verdad? Sí, porque es la obsesión de Gorosito. Los derechos económicos pasarían a ser de Gimnasia en ese caso, porque claro, no pueden ser de grupo empresarial. No pueden ser a título personal. Y después dice Gorosito, dice el colega, obsesionado, porque lo tuvo acá. Sí, le hizo jugar mucho. Lo conoce bien. Y yo creo que Sosa no puede hablar, no quiere hablar, y Daniel Campo no quiere hablar. Yo creo que es la única manera que Olimpia acepte también, si no le conviene el negocio a Olimpia. Si préstamo con opción a compra no le conviene. Bueno, espera, puede haber una salida, imaginándonos, todo pura imaginación, que le haya dicho, lleva este dinero, lleva al jugador y vos te cargo de toda la deuda. Con Tempetaire, claro. Vos te cargo, lleva, con Campo. Que vaya a préstamos y anda bien, compren el pase. Y nosotros le tasamos cuánto y usted encárguese de la deuda. Nosotros Olimpia no tiene nada que ver. ¿Se libera la deuda o no? Sí, también puede ser. Pero una buena Campo salida. decía que le iba a quedar dinero a Olimpia, inclusive otra vez. Iba a recibir dinero otra vez. Por eso hablaba de que era un buen negocio y que... el Mateo de Olimpia. Sí, dijo el... Para además de resolver esta cuestión que tiene que ver directamente entre Sosa, Tempetaire y la deuda, resolver otras cuestiones. Yo creo que se va. Para Olimpia una salida. Sí. En la parte económica. Para Julio Cáceres también. Ya no va a Cuchamán, no juega.
y cumplir el compromiso económico en Olimpia que necesita que se vaya. Y para el jugador saber que lo lleva un técnico que lo quiere. Y así mismo, Así es. entonces combinar todas las cosas que se Beneficio para todas las partes. Sí, así es. Así es. El caso de, porque no tiene quien hace ese dinero, dice. Y va a tener que jugar. Va a jugar mientras esté Gorosito. Sí, es del gusto del técnico. Pero si se va Gorosito y el jugador no te cotiza, salvo que le haya dicho el grupo empresarial, vos pedís ponerlo. Para el técnico también es un riesgo. El jugador tiene que rendir. Sí. Claro, se va a jugar por el de entrada y ya va a depender de Sosa. Y ¿hasta dónde si lo se va banca Gorosito, Gorosito? ¿qué pasa? Pero un jugador que por características les interesa mucho a los argentinos. Ahí hablaron de Carbonero, el colombiano, que es de esas características también. Juega por ambas bandas, un jugador muy punzante, desequilibrante. Y Sosa era una de las características primordiales, principalmente en River. Ya cuando pasó al Olimpia le costó plasmar todo eso que le salía naturalmente en River. Seguramente ya las camisetas pesan diferente, entonces le está costando adaptarse a eso. Esperemos que si va a Gimnasia y con un técnico conocido pueda retomar el nivel que tuvo en River principalmente. Pero Jorge Martín, Denis, Víctor, Fabián, es una presión para el técnico, es mucho. Y ese colega vive obsesionado con tener a Ramón Sosa. Y un compromiso de partes, no me falles, que tiene que ser Ramón Sosa. Tal cual, sí. Claro. Por eso yo estuve hablando incluso de la parte física, el famoso, yo apuesto por vos, no me falles. Lo apuesto por vos, no me falles. Porque después vamos a estar con el famoso, mira a quién recomendaste. Y eso en el fútbol se escucha mucho. Sí. Miren a quién recomendó. Sí. Miren a quién, ese quien trajo Gorosito. Y él recomendó. No por Ramón Sosa, que buen chico, buen jugador. Pero está la parte física, jugaba y se lastimaba, jugaba y se lastimaba, jugaba y se... Así era. No completaban los partidos. Tuvo muchos problemas musculares en un tramo de la apertura y después pasó varios partidos sin poder jugar. Y cuando regresaba le costaba volver a estar en ritmo. Ese fue su problema. Porque en algún momento parecía que iba a tener continuidad cuando Landaida agarró Olimpia interinando. Le quiso dar minutos, pero ahí apareció la cuestión física donde no soportaba a Sosa. Jugaba unos minutos, salía. En Brasil recuerdo cuando también sufre la molestia el partido de Copa Libertadores con Landaida ya de técnico interino. Vamos a cambiar el tema. De Ramón Sosa, Gimnasia y Grima, vamos al partido de mañana a las 18. Carlos Víctor Morales, ¿cómo te va? Abrazos, Arturo, abrazos para ti, para toda la audiencia, los amigos que están en el panel contigo y bueno, viviendo las horas previas al choque que jugará mañana Ecuador versus Brasil, partido importante para Ecuador, el invicto de Brasil no asusta, Ecuador ha hecho una buena campaña y bueno, existe mucho optimismo en cuanto a hacer mañana un gran partido y dar un paso más a la clasificación al Mundial. Carlos Víctor Morales, la primera con relación a la configuración del equipo, lo que piensa Gustavo Alfaro, ¿qué novedades presentará y si el tema COVID sacudió o no sacudió? Bueno, el tema COVID sí sacudió, como a todo el mundo, como a nuestra amada Sudamérica, pero Ecuador tiene un gran trabajo sanitario en ese aspecto. El 80% de nuestra población está vacunada, ya algunos esperando la tercera dosis o refuerzo, como se la denomina. En cuanto al equipo de Ecuador, también hubo casos de COVID que se presentaron, pero ya se superaron también. Y tan solo la lesión de Ángel Mena o la suspensión por tarjeta de Byron Castillo, el lateral derecho, es lo único que uno podría marcar como elementos de ausencia para el choque de mañana ante Brasil. De ahí el resto del equipo, no te puedo decir 100% que esta será la formación, pero anticipamos que estará Domínguez en el arco, en la defensa Ángelo Preciado, lateral derecho, los centrales Torres, Hincapié y por el lateral izquierdo Pervis Estupiñán. En el mediocampo, 3 volantes de recuperación, pero que tienen buen control de pelota como Jackson Méndez, Alan Franco y Moisés Caicedo. Aparece Ayrton Preciado, hombre que va por banda izquierda, por derecha Gonzalo Plata, que maneja perfil invertido, y en punta Ener Valencia. Un dibujo que con pelota es 4-3-3, sin balón se transforma en 4-5-1 para contrarrestar al buen equipo de Tite. Bueno, Carlos Víctor Morales, va a ir a la cancha, ¿cómo es el tema en Quito, Casablanca, sin público? Contanos. El propio presidente... Te cuento. Sí, contanos. Te cuento lo último, Arturo. La Ecuatoriana de Fútbol puso a la venta boletos ya desde el año pasado
considerando que se había permitido el 50% de aforo para los partidos anteriores. El último que jugó Ecuador en Quito fue contra Venezuela. Como la situación sanitaria es tan cambiante, acá en Ecuador se ha sido un mes complicado, enero, para el país, porque se incrementaron los casos de contagio con esta variante Omicron. Esto llevó a que el COE, el Comité de Operaciones Especiales que vela por la seguridad y que es una autoridad, dispusiera que el partido se juegue sin público. Claro, esto le creó un problema grande a la ecuatoriana de fútbol, que ya había vendido el 50% del aforo. Esto motivó que el presidente de la ecuatoriana eleve sendas cartas pidiendo la reconsideración de la medida. Este petitorio llegó al escritorio del presidente de la República, Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso, hombre que gusta del fútbol, pidió al COE reconsiderar la medida haciendo un análisis estrictamente técnico para que, si es posible, cambiar la resolución de que se juegue sin público a que se juegue con público y con el aforo solicitado antes del 50%. La resolución definitiva se la conocerá hoy, después de las 15 horas de Ecuador, 17 horas de Paraguay, y en la misma se conocerá de manera definitiva qué va a pasar. Si tú me preguntas qué anticipo, qué intuyo, qué dice mi percepción es que habrá marcha atrás y que mañana Ecuador versus Brasil se jugará con público y con el aforo que antes había solicitado del 50%. Esa es la situación hasta esta hora, Arturo. Bueno, quiere decir que oportuna la llamada que te estamos haciendo, Carlos Víctor. Yo estaba diciendo, cuestión sanitaria, se corre riesgo, el presidente quiere de Ecuador, le puede decir el Ministerio de Salud, señor presidente, lo sentimos mucho, pero esto nos obliga a que no haya nada de público. ¿Vos creés que a las tardes puede cambiar y que habrá foro de 50 por las entradas vendidas ya, Carlos Víctor? Te digo que sí, Arturo, y permíteme dar una opinión muy personal. Más que por las entradas vendidas, yo te puedo decir es que el entretenimiento llamado fútbol, o la empresa llamado fútbol, o el negocio llamado fútbol, ha cumplido a rajatabla todas las medidas biosanitarias que se han dispuesto. Los entes que controlan que se cumpla todo esto, tanto en el campeonato ecuatoriano, en la pretemporada de clubes, como en los partidos que se han organizado, ha habido un muy buen control y no ha habido absolutamente nada que lamentar en ese sentido. Y con ese antecedente, que lo hizo constar en su escrito y petitorio la ecuatoriana de fútbol, el presidente de la República toma en consideración eso, que el fútbol en realidad no ha sido un foco de infección y que se reconsidere la medida. O sea, esto sería un punto determinante para que el Comité de Operaciones Especiales de Ecuador cambie la decisión que tomó hace 2 días, Arturo. Bueno, finalmente, Carlos Víctor Morales, lo está diciendo vos, ¿crees que el 50% del aforo va a haber? ¿Y por qué tanta insistencia que no haya público cuando hay ideas distintas? La tuya, por ejemplo, a la del Ministerio de Salud. Mira que en este aspecto, Arturo, no solamente es mi opinión, hay mucha división de opinión, hay pro, hay contra. En el mundo mismo hay los pro vacuna y los antivacuna. Acá también tenemos un ambiente parecido en ese aspecto. Lo que pasa es que acá, el día en que se toma la resolución, hubo un conflicto de autoridades a nivel de educación. Chocó la ministra de Educación, que había dispuesto ya clases presenciales con los chicos en las escuelas, chocó con decisiones de los comités o los municipios locales. Por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil se oponía a esa decisión y clausuró colegios, en la que dijo, la medida es que no queremos que los chicos vayan a clase. La ministra de Educación, sí queremos que los chicos vayan a clase. Se provocó una especie de choque de poderes entre un poder local contra un ministerio, y en medio el COE, teniendo en sus manos la decisión que tomar, se alineó, se allanó un poco más a la parte de gobierno, y ahí fue que decidieron que no se juegue con público, porque decían, público en los estadios sí, niños en las escuelas no. Entonces, ese punto de discrepancia a nivel político, para mí, tuvo un efecto colateral en la decisión de fútbol. Muy bien, entonces vamos a esperar esta tarde. Esto lo estás anticipando, Carlos Víctor Morales, agradeciendo tu deferencia. Puede devolver 50% de aforo para el juego de mañana. Y en cantidad de presencia de público, ¿cuánto significa el 50, Carlos? Aproximadamente 18.000 espectadores, Arturo.
porque el estadio de Liga de Quito tiene un aforo oficial de 36.000 espectadores, y si hablamos del 50%, estamos hablando de 18.000. Bueno, para cerrar, Carlos Víctor, lo de Riveros, William Riveros, a Cerro Porteño, fue presentado en Cerro, tiene la Copa Libertadores, fase de grupo, retornando al fútbol paraguayo, el ex zaguero de Barcelona. Correcto, un abrazo a William, que le vaya muy bien, gran profesional, muy buen jugador, tuvo un bajón marcado en la última fase del torneo, los últimos meses. Barcelona se complicó, con la justa se metió a la zona de repesca en Copa Libertadores de América, mostró problemas defensivos, no cerró bien su año William Riveros, y esa fue razón suficiente para que este año no lo consideren y luego lo terminen prestando a un grande como Cerro Porteño, al Ciclón del Barrio Obrero. Bueno, Carlos Víctor Morales, un abrazo del aire, gracias por este tiempo y estamos en contacto. Gran abrazo para ti, Arturo, la frase de rigor en el mundo, cuídense mucho y hasta cualquier momento. Gracias, muy amable. Carlos Víctor Morales, periodista ecuatoriano. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacobal y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, pella mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento Libre Mejora es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Soldamérica a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-702. Encontranos en redes sociales como @SoldaméricaPY. Soldamérica, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencia y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Bueno, vamos a ir a la entrada, Rodrigo Cancián. ¿Qué número tenemos, Víctor? 618-4700. Cortesía de Visión Banco. Así es, de Visión Banco. Bueno, y vamos a ir. ¿Cómo hacemos? Sí. Hacemos la aclaración, estas entradas que vamos a sortear ahora son aparte de las que ya publicamos en Twitter, donde la gente se tiene que seguir anotando. Y repito una vez más porque estuve verificando recién, hay varios que no dejan sus 3 últimos números de cédula. Tienen que poner sus números de cédula porque si no, evidentemente no pueden participar. ¿Y por qué no les ponen ya ahí? Dejen sus 3 números de cédula. Sí, es que está claro, igual algunos no están poniendo su número, pero hay varios que lo están haciendo, solamente para que todos puedan participar, que dejen sus 3 últimos. Y esa aclaración que hiciste, son sorteos separados. Exactamente. Para el Twitter más adelante, y esto tiene que ver con directamente vía telefónica. Ahora vía telefónica, 618-4700. Bueno, entonces ahora tenemos para regalar. Por teléfono ahora, las entradas para Paraguay Uruguay, sector Platea Baja, gentileza de Visión Banco. Muy bien, gracias Visión Banco, muchísimas gracias Visión. Vamos a la llamada, ¿quién va a anotar? Yo tengo. ¿Y qué tal, Denis? Bien. Así que vos no te acordás cuando te hicieron 5 goles. No me recuerdo para nada. ¿Y Jorge Martín Núñez jugó ese partido? No, estuve en la banca, fue espectador de lujo. Vos fuiste en la banca, sí. Y a él le hicieron los 5 y no te hicieron la boca. Sí, se puede, decían, sí, se puede. Eso te acordás, ¿verdad? Sí. Eso te acordás, pero ese es mexicano. 5 goles te metieron. Ellos traen de México eso. Eso traen de México. Sí.
Y es la primera vez en mi vida que yo escuché Sí se puede. Era la primera vez en mi vida. Y después vino Lugo en una campaña política Sí se puede. Lugo aplicó acá, Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, pero eso es mexicano. Mexicanos. No, ecuatoriano. Sí. Pero rompían las bolas, pero uno decía, sí se puede. 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5. ¿Y dónde es lo que vos estabas en ese partido? Estaba en la cancha, ¿Y después? precisamente. ¿Y después? Y no 5 sabría. goles Los remates, ¿verdad? Ahí es lo que me ayuda mucho el tema del COVID, que me olvido de cosas como bueno, esa. vamos a C18, 4.000. 700. ¿Y cuándo? Son dos pares. Sí, eso tenemos que ponernos de acuerdo para... No, son sí, dos pares. El que gana, 3 pares son. Ah, 3 pares por teléfono, 3 pares. perfecto. Rodrigo, vos tenés la entrada ahí. El mismo también de tipo. Y gracias a Fernando de Ortiz también de la asociación. Esto para Urbana mañana. Gerardo. Son 3 pares. Entonces solamente A 3 ganadores. Visión. Con Visión Banco, muchísimas gracias a la gente de Visión. Públicamente agradecemos. Vamos entonces a la llamada telefónica, Joel. Vamos a hacer 30 llamadas. Y 30 llamadas para 3 ganadores y lleva 2 entradas. Perfecto. ¿En qué sector es? Zona de Plateas Bajas. Platea Baja en cancha de Cerro Porteño. Sí, el único requisito es tener carné verde para ingresar. Y carné verde, doble vacunación. Dosis completa de vacunación. O sea, una persona que no se vacunó no Entonces puede usar que no esta pierda el entrada. tiempo y que nos llame. Exactamente. tiene que tener carné verde. Por favor, no pierdan el tiempo y nos llame. Tiene que tener la doble vacunación, carné verde, Así y es. el hincha seguro. Y no pueden llevar menores de 12 años. Hacemos otra aclaración para evitar problemas. A Así que partir vos no te acordás los 5 goles que ligaste. No, señor. ¿Tú qué me hablas en serio? Te hablo en serio, o sea, poca memoria tengo. en Después serio. del COVID. Sí, después. ¿Y vos qué hacías cuando te enchufaron los 5 goles? Y... No, pero disculpame la pregunta. No, ¿Qué yo hacía no ese? me puedo. No, a mí, no. sabes que esa bola terapia no me estoy perdiendo la paciencia, Denis. No, Te ese la ve- recomiendo. ese- Si te hacen 5 goles, Denis Caniza, vos no podés. No. Hay cosas que si vos me decís 1-0, 2-1, yo me. Pero 5 goles le hicieron a Paraguay. Ese vestuario estaba caliente, seguro. Y no En te esa acordás época. tampoco estaba caliente. No. ¿Qué pido más? No se acuerda, no tiene memoria. ¿Vos no te acordás? Sí se puede. ¿Eso escuchaste? Sí, eso sí. ¿Vos escuchaste, Jorge? Sí, se escuchó bastante. Y vos, y no, vos en el banco y Denis Caniza 5 goles ligaron. Sí, la verdad que fue terrible, como dice Denis, el vestuario estuvo complicado, pero posteriormente a ese partido volvimos a Asunción y se consiguió lo que quería, porque el Maño estaba complicado post partido. Sí, señor. Vamos con la llamada. ¿Qué número, Víctor? 618-4700. Tenemos 30 llamadas. Platea la olla de cerro, cortesía de Visión Banco. Bueno, ya estamos tiene que tener el carnet. Carne verde, Carné verde. sí, exacto. ¿Y por qué no te andás ya, Víctor? Vos, Empezamos, aquí tengo para anotar. Arrancamos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Fernando Jovellanos. Fernando Jovellanos. 3 últimos números de cédula. 577. 577, perfecto. Vamos anotando, 30 personas. Dice el arquitecto Dragoto, me consta que Denis se olvida fácilmente, dice. Pero no te olvidas cuando le pediste a Horacio Carter los $30,000. No me recuerdo más, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo no te va a acordar? ¿Qué le dijo Horacio Carter a Denis Caniza? ¿Cuánto querés? Yo no te puedo pagar, que mi capitán. Y le digo, Denis Caniza a Horacio Carter, esta es la plata que yo quiero para jugar en Libertad. Teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Su nombre? Álvaro Martínez. Álvaro Martínez. 3 últimos números de cédula. 748. 748, estás anotado. Vamos a la tercera llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Víctor, yo te quiero hacer una consulta antes que me anotes. Yo pues tengo la tarjeta naranja, pero ya tengo las 3 dosis y yo no sé si cómo es el sistema. Sí, hay una forma, nos explicaba el otro día Germoliev, que tenés que volver a cargar tus datos, esperar un tiempo y ahí recién así al menos había explicado, ahí recién al cambiar y volver a poner la tarjeta, te sale el color verde. O si no, la otra alternativa que nos daba es que vayas directamente a las bocas de Visión Banco y ahí para comprar tu entrada, en este caso tendrías que mostrar tus 3 vacunas, o sea, la tarjeta de vacunación con las 3 dosis. Pero en esta inscripción es rápida la confirmación. Debería cambiarte al instante. Si volvés a hacer el proceso con tus 3 dosis, debería volver a cambiarte rápido al color verde. Porque varios tuvieron ese problema y después
lo solucionaron rápidamente. Bueno, y me anoto entonces. Perfecto, ¿tu nombre? Rafael Benítez. 3 últimos. 4. ¿Perdón? 154. 154, gracias Rafael, estabas participando. Siguiente llamada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, tenemos a otro oyente en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí dejo en un ratito, así que aprovechamos. Bueno, vamos con Luis. Contigo, Luis. Aso de Fútbol Álamos, Verques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, represente garantiza y MAC. Síguenos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More, Chugadar. Samuel. Llamada número 4, ¿qué tal? Buenas tardes. Ángel Barrio 802. Perfecto, estás participando, Ángel. Reiteramos, cortesía de Visión Banco, son 3 pares de entrada, platea baja. Exactamente, platea baja. Mañana tienen que tener el carnet verde. Por favor, o si no den lugar a otro teléfono, Víctor. Siguiente llamada, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Cabañas. ¿Tus 3 últimos? 954. Gracias, estate atento al sorteo. Siguiente oyente, buenas tardes. Sí, Salvador Enciso. Salvador Enciso, tus 3 últimos. 613, con 2 dosis se puede entrar ya, Víctor. Sí, 2 dosis y tenés que hacer el proceso de carnet digital del hincha seguro en el sitio web. Ok, Perfecto, estás participando, atento al sorteo. Siguiente llamada, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Su nombre? Cristian de la Cruz. Cristian de la Cruz, 3 últimos, Cristian. 237. 237, estás participando del sorteo, gracias. Vamos a la llamada número 8. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Molinas. Juan Molinas, tus 3 últimos, por favor. 790. 790, gracias, Luis, y ya volvemos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Siguiente llamada, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué tal su nombre? Gualberto Peralta, de tu Ciudad del Este soy. Excelente. 198. Gualberto Peralta, 198, gracias, estabas participando. Vamos a otro oyente, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Sánchez. Luis Sánchez, 3 últimos, por favor. 744. 744, gracias, estás participando. Llamada número 11 a continuación, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Víctor. Señor, su nombre. Fabio Roth. Fabio Ross. Roth, sí, así como suena, R-O-T-H. TH, perfecto. ¿Sus 3 últimos? 339. 339, gracias. Vamos a otra llamada, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, José Patiño. José Patiño, 3 últimos, por favor. 819. 819, perfecto, estás participando. Cortesía de Visión Banco, son 30 llamadas, 3 pares de entrada al sector del Platea Cancha Cerro mañana. Mañana, más adelante, mañana hacemos Instagram también, Rodrigo, ¿verdad? Y después tenemos Twitter también. Twitter también. Tenemos Twitter también. Seguimos. Sí. Llamada número 13, hola, buenas tardes. Hola, Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, su nombre? Bien, Diego Tevecheri. Diego Tevecheri. Tevecheri. Sí. Sus 3 últimos, por favor. 171, Víctor. 171, gracias, estás participando. Llamada 14, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Víctor. Hola, su nombre. Neri González. Neri González, 3 últimos. 756. 756, gracias. También seguimos anotando a más oyentes a la vuelta de Luis. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control, Feel My Feel. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizá, sellar, repará, proteger y renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillalam el 751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Continuamos, estamos a mitad de camino. Llamada número 15 a continuación. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre, señor?
José Ramírez. José Ramírez, tus tres últimos, por favor. 354. 354, gracias. Siguiente llamada, ¿qué tal? Buenas tardes. Arnaldo Florentín. Arnaldo Florentín, tres últimos, por favor. 623. 623, gracias, estás participando. Siguiente, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿su nombre? Ángel González. Ángel González, tres últimos. 315. 315, gracias. Llamada número 18, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? César Almada. César Almada. Almada, ¿sí? Tres últimos. 744. Gracias, está participando. Otra llamada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿su nombre? Lucio Salinas. Lucio Salinas, tres últimos. 817. 817, perfecto, estás participando. Llamada número 20, hola, ¿qué tal? Víctor Villalba. Señor, ¿su nombre? Feliciano Aranda, 092. Feliciano Aranda 092, gracias. Sí, señor, gracias. Estás participando. Cortesía de visión, ¿cuáles son los requisitos? Que tengan la doble vacunación y que generen el carnet digital del hincha seguro color verde. Y prohibido llevar a menores de 12 años. Bueno, y nos quedan 10 entradas, ¿verdad? Nos quedan 10 llamados para llevarse. Perdón, son 10 llamadas. Las 6 primeras entradas. Te lleva un par de entradas. Exactamente, 3 Así es, ganados. cortesía de Visión Banco, Luis. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución desde tu celular a través de Visión Digital. Puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Llamada 21, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Antonio Cardoso. Antonio Caruso, tres últimos, por favor. 869. 869, estás participando. Siguiente llamada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre? Cristian Flores. Cristian Flores, tres últimos. 296. 296, también estás participando. Llamada 23, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Darío Barrientos, 638. Darío Barrientos 638, gracias. Siguiente llamada, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, salió entrecortado, si me repetís, por favor. Sí, Julio Arevalo, 800. Julio Arevalos 800, perfecto. A continuación, llamada 25, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Su nombre? Alberto Pérez. Alberto Pérez. Tres últimos, por favor. 383. 383. Vamos a Luis y vamos después con los últimos 5 llamados. Seguro que le digo, mire, seguro soy Chaco, Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín, Limón Conectan, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Bueno, Joel, ¿cuántas entradas tenemos? 25 llamados, son 3 los ganadores. Faltan 5 llamadas y completamos la primera tanda. Cortesía de visión, seguimos entonces, Víctor. Seguimos recibiendo oyentes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nelson Galeano, 046. Perfecto, Nelson, estás participando. Otro llamado. Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? ¿Cómo andamos? Enrique Navero. Enrique Navero. ¿Tus tres últimos? 569. 569, perfecto, también estás participando. Otro llamado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a Luis y ya retornamos para las 3 últimas llamadas. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a la Restor de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Seguimos los 3 últimos llamados en este bloque al menos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Miguel Ángel Bazán. Miguel Bazán. 015. Sí, señor. Perfecto, estás participando. Llamada 29. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Todo bien, Alexis Villar, 237. Alexis Villar, 237. Perfecto, y ahora la última llamada. Número 30. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Hola, buenas tardes, ¿su nombre? Jessica Cabello, 941 se llama.
Jessica Cabello 941. Perfecto, con esto cerramos. 30 llamados, ahora esperamos por los 3 ganadores. Muy bien, gracias a Visión Banco. Y después tenemos el Twitter también, que es el emparejamiento. Perfecto. Sí, también 3 pares de entrada. 3 pares de entrada. Así va bien. Sí, porque se están anotando. Veo que están por lo menos cumpliendo con arrobar a la persona que los va a acompañar. Bueno, entonces hacemos él. Y 3 ganadores. Hoy no están los papelitos porque... Sí, se entiende. Se entiende. Pero vamos a ir al 12 de Martín y Denis. Sí, exactamente. Tiene que elegir del 1 al 30. 3 números. Entonces, ¿sabe cuál es? Así nomás. No sabe, 2022. Vos no tenés la memoria. No. No sabe ni quién llamó, ¿verdad? Oye, ¿sabe quién llamó? No, pero ya tengo el número. Arturo. Sí. No sabe quién es quién, lo que digo. Claro. No sabe quién es quién. ¿Qué pasa, Luis? Arturo. Angelito de Arturo. ¿Qué? 2022. Ya eligió su número. No, esperan, Angelito. ¿Qué es lo que es? Eligió ya el número, Angelito. Verán, Angelito. Vamos entonces. Jorge Martín Núñez, elegí 1 al 30. 24. ¿Quién es? 24, Julio Arévalos. Es ganador. Ganador de 2 entradas. Terminación de cédula 800. Julio Arévalos, primer ganador. Tiene que, gracias a Visión Banco, tiene que pasar por la radio. Denis Caniza, 1 al 30. Yo quería elegir ese número. Pero ya. La camiseta de Rocky iba así, solo usaba 24. ¿Y vos qué cambiás ahora? Bueno, espera. 3. Número 3, Rafael Benítez. Terminación 154. 1 al 30. 2 entradas para Rafael también. El 12. 12, José Patiño. 819. Bueno, son los ganadores de Visión. Cada uno con un par de entradas para Platea Vaca para mañana. Para Paraguay, Uruguay. Gracias, Visión. Muchísimas gracias, Visión. Vamos entonces con los ganadores. Ahí tenés. Julio Arévalos, terminación 800, Rafael Benítez, 154 los 3 últimos, y José Patiño, 819. Son los ganadores, 2 entradas para cada uno. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. No, ¿y dónde se fue Rodrigo García a preparar las entradas para ya dejar en recepción? Hacer los papeles con los nombres y... Así la gente puede... Rodrigo, ahí vos tenés linda letra, Leo, ahí está tu letra para recepción para los ganadores. Repetimos, y por favor tienen que ir con toda la documentación correspondiente requerida, o si no se malogra la entrada. Pero no necesito, Rodrigo. Repetimos los ganadores. Julio Arévalos, terminación 800, Rafael Benítez, 154, y José Patiño, 819 son los ganadores. A Visión Banco, muchísimas gracias. Este es un sistema telefónico, sí, para que sepan los directivos y la gente de visión y de marketing, que lo que hicimos ahora son 30 llamadas, hay 3 ganadores, 2 entradas cada uno. Exactamente, y una vez más aclaramos, tienen que tener carnet digital del hincha seguro, color verde, eso implica por lo menos 2 vacunas, y no pueden llevar como acompañantes a menores de 12 años, porque está prohibida la entrada para ellos. Ahora sí, ahora vamos a irnos al otro sistema, para que sepa también la gente de visión que son la misma cosa. Cada ganador lleva 2 entradas, es decir, uno con su par. Exactamente, sí. ¿Y cómo el sistema? A través del Twitter ahora, vamos a ir bajando. Voy a traer un papel en realidad, si anoto para tener todo a mano. Traigo un papelito y ya regreso. Muy bien, contigo, Luis. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir en la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril, pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte, y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contactá con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Enseguida, a través del Twitter, ahí están los nombres, sí, la gente que fue dejando sus datos. Sí. Vamos a ampliar entonces, mira. Acá hay dos más, y ahí cumplimos la entrada que nos enviaron. Sí. Se enviaron 20 entradas, se hicieron 6 vía entradas por teléfono. Sí. Y todo el resto hagamos por este sistema. Perfecto. Y unidad interna. Perfecto. Todo ahí. Perfecto. Todo el sistema de visión, vamos a ir con visión. Bueno. Hacemos todo a través de Twitter entonces. Lo digo Cancian, porque está de pie. Tráeme una presilladora. Vamos a aumentar. Entonces, para que sepa la gente de visión, por el sistema de visión metemos ¿cuántas? Ya tenemos 3 pares y hacemos 7 pares más. Sí, porque 14 entradas ahora, ¿cierto? Sí, porque hicimos 6 entradas ahora y serían 14 más para completar 20. Cosa que es metiche. ¿Entendiste? ¿Y metido lo que es? O para ayudarnos, Arturo. El fiscalizador. Ahí también, ¿eh? Seguimos. Perfecto. Bueno, pero tiene que estar ahí con enseñarle por la audiencia de... Sí, ya veo que la gente se anotó efectivamente con los 3 últimos números de cédula, @ a un amigo, siga la cuenta de Visión Banco, @ Visión Banco y @ AM-1080, la cuenta de Radio Monumental. Esos son los requisitos. Y ahora vamos a hacer el sorteo cuando los compañeros me vayan diciendo basta. Vamos para asegurar, así tenemos el número exacto, son 4 pares aquí, 3 que ya llevó Rodrigo, así que 7 personas van a ganar ahora. 14 más las 6 que sorteamos anteriormente, 20. Así queda todo claro, las cuentas claras. En este caso, tenemos 7 ganadores entonces. Hablen todo el que se levantó mi chiribola y mi pesilla ahora. Voy a ir bajando y los compañeros que me digan basta. A ver, primero... Gracias Visión. Entonces aplicamos otra vez el sistema. Las personas que ya se anotaron en el tweet que pusimos alrededor de las 11:40 de la mañana, tienen que seguir a AM-1080, @ Visión Banco, y tienen que dejar lógicamente sus 3 últimos números de cédula y arrobar a un amigo. Ese es el requisito para que se lleven 2 entradas al partido entre Paraguay y Uruguay. Plateas, gentileza de Visión Banco. Vamos bajando y Denis Caniza dirá primeramente basta. Cuando quieras, Denis. Basta, y vamos al que quedó acá arriba, para que no se generen dudas. Hacemos el ingreso correspondiente y vamos viendo si está todo en orden. Y el ganador es José Martínez Barresi. Primer ganador, José Martínez. La 20 entrada, ¿cuánto hicieron a través de Visión? 14, a través del Twitter directamente, a través de la página de Twitter, y 6 vía telefónica. José Martínez Barresi, 245, etiqueta efectivamente a un acompañante que es @vivelaz, FAL 1080M, Visión Banco AM 1080, así que todo en orden. José Martínez Barresi, 245, se acaba de ganar 2 entradas para Paraguay-Uruguay. Ahora Jorge Martín Núñez va a decir basta, y el tuit que queda arriba es el ganador. Cuando quiera, Jorge. Basta. Aquí no puso nada, así que vamos al de abajo. Pasa que por apodo está el... Aquí encontré el siguiente, vamos bajando porque tal cual. Pasa que algunos tienen el apodo simplemente, y en ese caso no podemos porque nos deja el nombre exacto. El otro ganador, Lucas Riveros, quedó en Lucas Riveros entonces. Lucas Riveros, 586.
etiquetó a otra persona, Glo González, y sigue a todas las cuentas que mencionábamos recién. Así que Lucas Riveros, segundo ganador, 586, su terminación de cédula. Quedan 5 más a partir de ahora. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Eyopuchupe Quitadol. En EMSA prevemos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día a participar del sorteo de 4 fabulosas motocicletas de tercer kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. A continuación, Fabián Sanabria será el encargado de determinar la suerte de los oyentes. Cuando quiera, Fabián. Bien, corre y basta. Basta. Quedó José Ramírez. Pero José Ramírez no etiquetó a otra persona, así que no es válido. Vamos a otro. No corre, vamos a otro. Corre más. El requisito es etiquetar a otra persona. Y ahora basta. Aquí está, sí. Tiene todo en regla. Igor Gamarra etiquetó a Mili Mongelos, 451 sus 3 últimos, FAL 1080, Visión Banco AM 1080. Así que todo en regla. Igor Gamarra, 451 sus 3 últimos de cédula, es otro ganador. ¿Qué sector es? Platea baja, cortesía de Visión Banco. Vamos al cuarto ganador, de vuelta Denis Caniza, entra al ruedo. Denis, cuando quieras. Subimos ahora. Cuando vos digas, bajamos otra vez. Un ratito, porque bajamos otra vez. Ahí vamos hasta el último. Ahora sí. Basta. A ver. No, quiero ir a ver al albirroja, pero no etiqueta a otra persona. Así que volvemos, otro basta. Cuando quieras. Lo mismo. No. Otro. No. Otro. Sí, tiene que cumplir con todo. Basta. Sí, aquí quedó en Cristian de la Cruz. Etiquetó a otra persona, Chevlis Michael, 237, y sí, están las 3 cuentas requeridas. Así que Cristian de la Cruz, terminación 237, es otro ganador de 2 entradas. Sí, porque aquí vamos a dejar en recepción. Tiene que los ganadores pasar por Oquín, Andrade, Edificio Telefuturo. Oquín, Andrade, Telefuturo. Exactamente, en un ratito, cuando hagamos todo el sorteo. 3 pares de entradas. Muy bien. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix. Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central, Sevilla La Casi, RI 2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Ganadores, nos quedan a partir de ahora. El siguiente será, en este caso, elegido por Jorge Martín Núñez, que va a decir basta cuando disponga. Basta. A ver, miro si cumple todo. Sí, efectivamente, tiene una persona etiquetada, 3 últimos y las cuentas. Marcelo Villar es el quinto ganador. Marcelo Villar, terminación 526. A Visión Banco, muchísimas gracias. Los premiados, los oyentes. ¿Seguimos? Así es, y faltan 2 y con eso cerramos. Ahora le toca a Fabián. A partir de este momento ya puede decir basta. No cumple. Vamos a otro. Hacemos correr. Basta. Tampoco. Aquí seguimos. Buscamos. Dos más faltan y ya estamos. Vamos a otro ahí. Pasa que algunos no etiquetan a otra persona, por eso. Se olvidaron del detalle. Basta. Volvemos, otro más. Seguimos. Hacemos correr. Basta. A ver. Sí, aquí cumple con los requisitos. Porque sí, etiquetó a @José y las 3 cuentas. Silvio Cacase, número de cédula, los 3 últimos 500, etiquetó a @José Cacase
FAL 1080M, Visión y AM 1080. Así que Silvio Cacase, el número 500, es otro de los ganadores. Y nos queda uno, último para cerrar. Denis Caniza será el responsable. Hacemos correr el último ganador del par de entradas para ver a Paraguay en tu grupo. Pasa que deja aquí el apodo, así que no imposible porque no hay caso. No. Basta. No, último. Ahora sí, Denis. Este sí, ya. No etiqueta a nadie. No, algunos no cumplieron. Aquí está. Ya fuimos bajando en este caso. Hay que leer los tweets. Sí. Tienen que leer los detalles, la gente no quiere leer. Viviana Velázquez es la última ganadora. Viviana Velázquez 398. Etiquetó @Barresi José, FAL 1080M, Visión y AM. Así que y bueno, le va a poner, no le contestar por Twitter quiénes son los ganadores, cómo se hace. Y yo creo que al aire, o si quiere, podemos hacer la lista y poner ahí. Ponemos, sí, los ganadores: José Martínez Barresi, Lucas Rivero, Igor Gamarra, Cristian de la Cruz, Marcelo Villar, Silvio Cacase y Viviana Velázquez. Claro, porque le pediste este sistema. Perfecto. Entonces, por este mismo sistema, yo no digo que nos estén escuchando las redes, van a ser en el propio Twitter. Hago un tweet aparte y pongo los 7 ganadores. Que tienen que pasar 2 entradas cada uno y aclarar también en ese mismo Twitter que que otras 6 se hicieron por sorteo. Perfecto, por teléfono, exactamente. Hoy miércoles de descuentos reales, hoy es el día de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento en nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro, afiliate con esta super promo de 18 a 21 años. 50.000 guaraníes, entrate más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señor Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidí, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento de hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participa en el sorteo quienes realicen sus compras hasta el 31 de enero, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hay un sobre de visión, de esta manera poner más ordenado y poner ahí en el sobre de visión que nos enviaron. Ahí tenés, Gerardo, para poner la entrada para los oyentes. ¿Qué te preocupa la selección nacional de Nicaniza contra Uruguay, que llega esta tardecita? Decía Gerardo, a las 18:30 están saliendo. Llegan a la noche acá. Me preocupa que nuestro DT haga un equipo blando, principalmente en la media cancha. Eso me preocupa. Quiero ver jugadores. No. Quiero que sea un mediocampo combativo y bueno, eso básicamente es lo que me preocupa. Martín. No, considero que eligió a los que él considera hoy los potables para este partido, que es de suma trascendencia, y el que, aparte de que tiene que tener una preocupación, me imagino que estará ocupándose de lo que también tiene el rival, pero sabiendo de que nosotros jugamos de local y una de las últimas cartas, por ende, él habló ayer de la actitud, que es indudable que no debe faltar en ningún equipo de fútbol, pero a eso también me imagino que le van a dar el rodaje y el fútbol que necesita, porque gana cualquiera. Si vos te metés para atrás y alguna pelota parada, podés ganar 1-0, pero también veremos qué plantea como para ir en busca y que no sea una casualidad y al final sea una causalidad de lo que intentó hacer en el juego.
A mí me preocupa el medio. Siempre también. cuando se hace el equipo, reiteramos. Sí, claro. En el arco, Anthony Silva, Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia. Sí. Brian, Samudio a la derecha. O Morel a la acá. Morel fijo. Morel es central que va a jugar la doble C con Ojeda. Y después tener los extremos, Mirón a la izquierda. Y Matías Roja Matías Roja a la derecha. Y arriba Brian con Tony Sanabria. Con Tony Sanabria. Desde el principio a mí es lo que me llama la atención de lo que tiene en mente o de lo que tenía en mente el entrenador, porque de no citar a un jugador, el caso de Morel, a ponerlo en el equipo titular, siendo de una característica totalmente diferente a lo que él citó en principio. Entonces, ¿qué tenía planificado él? Porque Celso Ortiz ni por asomo es lo mismo que Morel, ni los otros volantes. Entonces, vos no citás a Morel, que tiene otro tranco, otro recorrido, otra manera de jugar. Sin embargo, al estar fuera Ortiz, lo citás y lo pones, ya por lo menos me genera mi duda de qué es lo que en realidad quiere el técnico, porque cambiar drásticamente de no tenerlo a que sea titular y después cómo en realidad se desempeña ese medio. Es otra cuestión que a mí me genera muchas dudas, sobre todo frente a un equipo que tiene nombre, tiene jerarquía, tiene recorrido y tiene continuidad, como son los volantes de Uruguay, porque si hay algo que le ha costado y mucho a Paraguay es generar juego, y yo sobre todo ahí expreso mi duda, mi incertidumbre, ojalá me equivoque, pero a Paraguay le costó mucho tener juego en los últimos partidos. Y viendo este medio con el medio que probablemente para Uruguay, hay que ver cómo se acomoda. Para cortar y para jugar también en la media cancha, porque ahí también se genera la jugada para el ataque. Entonces, que no sea un equipo de Denis Jorge que retroceda demasiado, digo porque también está ese riesgo de tener de nuevo al Mirón, a Samudio, viendo que retroceden y terminan dejando aislado al punta. O que tampoco sea un equipo que se corte, que aparezcan Ojeda y Morel solos en el medio, con todo un terreno libre para que los uruguayos manejen la pelota, y cortados arriba Almirón, Samudio y Tony. O sea, están esas dos cuestiones que el técnico tiene que saber resolver para acomodar, sobre todo de mitad de cancha para arriba. Sí, coincido. Aparte, el combo anterior, que fue duro, se sacó un empate que en la previa era complicado en Colombia, y ya con esos partidos me parece que ha sacado conclusiones interesantes con relación a los que va a poner en campo. Esperemos que más desde lo emocional y sobre todo desde lo que habla con los jugadores les llegue y les pueda transmitir todo eso que en la previa un técnico tiene pensado, porque en la previa pensamos que el juego puede salir de esta manera y si ocurre esto cambiamos acá y nos soñamos con ciertas cosas que a veces no pasan porque es dinámica de lo impensado. Esto es, muchas veces pensamos cosas y ocurren otras. Esperemos que esta vez ya con este combo, este segundo combo para el técnico nos pueda dar la posibilidad de una victoria que nos ponga nuevamente en camino. Vamos a ver qué Uruguay plantea, porque Uruguay también se sabe lo que quiere Paraguay. Sí. Los dos se van a estudiar. Ya sabe Alonso cómo va para Paraguay, ya le dieron todos los informes. ¿O vos crees que alguien no habló acá? ¿Alguien cantó? Sí. De acá para allá, le dieron todos los informes. Siempre se va a filtrar. Así juega Escobar. Gustavo Gómez un calentoncito, futbolísticamente hablando, reacciona, se va arriba a buscar el gol. Este Junior Alonso, Arzamendia se va y que ve qué hace con... Todos los informes tiene. Sí. Alonso se juega sobre conocido de la práctica de ayer. Algunos técnicos cambian, te dicen este es el equipo y después te ponen novedades y te dicen, epa, este no estaba en el equipo. ¿Vos crees que Barrio Carlotto puede hacer eso? Y no sé, puede ser, no sé. Y por ahí Arturo puede jugar con esa también, pero está ahora muy... Por lo menos también uno. Sí, uno por lo menos. Ahora está todo muy hermético, pero indudablemente que en la mayoría de este tipo de partidos, principalmente en donde te jugás prácticamente gran parte de las chances todavía mundialistas, es indudable que algún as bajo la manga tenés que tener y sorprender también, porque es importante. Sánchez, ¿qué pasa con él? Richard Sánchez. Las veces que jugó, ayer practicó en el segundo tiempo, no terminó de convencer. Ojeda es el titular en ese puesto, por lo menos ayer. Le ponían como casi delantero a un momento, entonces no es su posición. Como dice Óscar Acosta ayer, a los jugadores hay que ponerle en su puesto. Sí, pero también cuando jugó en su puesto... Pocas veces jugó. No convenció. Sí, en eso sí tenés pocas veces jugó. Me recuerdo un técnico le puso media punta, pero no es media punta.
Y no y Berizzo. Con Berizzo jugó. Sí. En la Copa América. ¿Cómo reemplazante de Almirón. Y en Ecuador jugó de medio a la izquierda. Sí. También en a altura. supuesto. Recuerdan que jugó casi de media punta, pero más tirado a la izquierda. Tampoco es un sector donde se puede sentir Y muy de esta cómodo. selección uruguaya vamos a analizar quiénes son los nuevos ahí. Del equipo que ayer plantó. Sí. Los laterales. Hoy hace un ratito subió el diario digital Ovación. ¿El mismo equipo, No, No, hay novedades. no, hay mucha... Hasta puede ser línea de 3. Sí, según mucha el diferencia. ¿Cuál es el que tenés vos? Y aquí en realidad hace una mezcla porque baraja varias alternativas. Rochet pinta como favorito, dice, para estar en el arco. De hecho, entrenó como titular. Exactamente. Después habla de la posibilidad de línea de 3, que si es así jugarían Ronald Araujo, el de Barcelona, José María Jiménez y Godín. Pero según el reporte de este medio uruguayo, si es que usa línea de 4 lo quitaría a Godín. Jugaría con Araujo y Jiménez de centrales y los laterales Damián Suárez y Matías Olivera, a quien consideran casi como una sorpresa porque le estaría ganando la pulseada a Viña, que es el que partía como titular inicialmente. Ninguno de esos laterales jugó todavía eliminatoria. Exactamente. Estaba observando. O sea, también sería una movida importante de Alonso en su primer partido. Como puede jugar a la inversa. Te Claro, dice también. esta y otra. Totalmente. Y después te encontrás con Viña. Paraguay debería jugar con una línea de 3 o 5. Por la necesidad que tiene hoy en día Paraguay de ganar este encuentro. Elementos tiene. El tema es que el técnico se anime o vea cómo arma después el resto del equipo. Elementos te digo atrás. Yo creo que atrás tiene. Sí, tiene. Rojas de líbero, como lo que decías, claro. Gómez y Junior Sí, a los costados, yo creo que... Y le va a favorecer si hay que jugar Zamendia por izquierda para estar más cerca de los volantes y de los delanteros para tirar. Que el fuerte Zamendia al centro. Tirar centro constantemente. ¿Y por derecha? Volante por derecha. Y tiene Alan, Quédate un ratito, y Canovio no juega de titular. Canovio no. ¿Viste? Que fue citado el de Peñarol. Entonces no estaba equivocado Tavares. ¿De qué? Y Tavares no lo ponía Canovio. Se creyó que cuando venía Alonso lo ponía Canovio. Canovio no figura otra vez. No figura. Es lo mismo Denis Canici, vos sabés muy bien, igual que Jorge Martín, que fueron jugadores, hoy técnicos, que es lo mismo que acá. ¿Quién puede ser? Que haya jugado y que para uno no juegue. Porque están hablando de un despropósito en el caso de Sosa y otros jugadores que no tenía trabajo y que lo convocaron. Y una reacción en Uruguay, que una falta de respeto al maestro. Hubo unos jugadores que no fueron llamados y ahora están llamados. Sí. Claro. Pero lo que estamos hablando es que Canovio, nosotros cuando hablamos de Canovio, Suárez, Canovio. Cavani. Perdón. Por eso la confusión. Sí, Cavani es una de las alternativas, dice aquí el reporte. Canovio, sí. digo, Cavani. No está. Sí. No figura. Porque hay un Canovio también que Sí, es de por Peñarol. eso la confusión. No, pero, me confundí. Yo soy el que me expreso mal. Cavani o Núñez es la Cavani duda. o Núñez. Para Y Núñez acompañar a es el Suárez. de Darwin Núñez. Sí, de Benfica. de Benfica. Pero ahí está, pues vos decís, ¿cómo es posible que esta dupla no está? Y Arturo, en la previa me parece que van a incluso estilos parecidos, más directores técnicos con ¿Y vos crees que tácticas Godín puede estar en el parecidas. banco? ¿Cómo? Godín puede estar en el banco. Y ese va a ser un golpe de timón interesante si es que lo hace Alonso, porque Godín de capitán banco, y figura Y preponderante. puede ser, ¿por qué no? No sé. Según el reporte, habla de que la inactividad que arrastra lo perjudica al faraón, como lo llaman. Jugó en Cagliari su Ahora último está en el partido Mineiro, hace Sí, más de un jugó mes. en Mineiro. Sí, todavía no Pero jugó. todavía, claro, sin actividad. Y Araujo viene jugando seguido en el Barcelona. Barcelona, Tiene un hándicap interesante ahí para hacer dupla con José María Jiménez también, que viene jugando en el Atlético de Madrid. Y eso se espera cuando hay técnicos nuevos, Arturo, que haya una revolución, cambios para que... Está echando cara a Barros Queloto. Obvio, ahí estoy tirando también algo ya. Pero vino, no le convocaba a Ángel y te volviste... ¿Vos lo que qué no tipo quisiste. te volvió por Tenés Ángel? que Yo te estoy diciendo, respetar, ahí, Fabián, vuelvo a partidos anteriores. Contra Chile te estoy no, te estoy hablando Fabián. Vamos, Mira el mismo caso de un Ángel detallito Romero, tirana, no juega. haya nada. Eso es lo que se espera de un No. técnico, no le llama a Ángel y te Contra volviste Chile, loco. primer partido de Esqueloto. Pero un ratito. Ahí está. Dice Denis Caniza, un Ángel Romero que puede jugar 10 minutos de acuerdo a los resultados, dijo. Claro. Tenerlo en el banco, lo de Godín es distinto. No, arráncalo. Pero él habló de revolución porque no juega, de eso se Digo, espera de un no, técnico. Y eso no hizo Esqueloto hasta hoy. No, pero ahora ya tomó algunas El mismo decisiones estilo y de también- Berizzo está. Ahora tomó algunas decisiones ya. Que no se- Alguna que no- que no se animó en pequeñita. el primer combo. Ya casi Bueno. estamos eliminados. Alguna. Sí, pero el menos responsable es Guillermo Barros que el otro No, casi obvio, eliminado. Si no, Paraguay no, llegase obvio. a perder, no es mi expresión de deseo, si pierde se fue. Sí, sí. Sí. El tema es Está. caso cerrado. Ponga que diga que tú Y no caso había- cerrado.
tu novia. La doctora Apolo. ¿Estás enamorado de ella? No, yo sé el nombre. Sé quién es. Pero vos estás enamorado de ella, que me disculpe la persona que... Pero vos también señora. Pero una señora muy adulta ya. No sé, yo para el amor no llega. Pero cuando dije yo caso cerrado, Vito Villar se volvió loco en el enseguida se fue el nombre. Tú, esa señora, dijo, y si empata... Y casi lo mismo. Casi lo mismo. Y si empata hay que ir a ganarle sí o sí a Brasil. Y por eso casi y lo si mismo. ganamos acá también. No era que había que ganar los 4 partidos. Con 10 puede. Pónganse de acuerdo ustedes cuando hablan. Si ganamos acá a Uruguay. Único, hay que ganar los 4, hay que ganar los 4, hay que ganar los 4. Ocurre que si no se le gana a Uruguay, hay que ganarle a Brasil. Y sí, porque con 10 hay esperanza, depende de la combinación. Es un cálculo matemático. Si ganás a Uruguay y vas y perdés con Brasil, igual está eliminado. Que hacer en la mesa de leche. Sí. Que de acuerdo al combo para ahí puede quedar cuarto. Sí. ¿Qué? Se puede, pero según cierto, se puede. Jorge Casal, nuestro compañero, de acuerdo al combo, entre hoy y el martes para mí puede quedar cuarto. Y no sé, ¿hizo los números? ¿Hizo los números? Sí, Ah, mira. Se puede. A la pinta. Tiene que ganar los 2 partidos. Paraguay tiene que ganar aquí ante Brasil. Ah, ok. Y esperar una mezcla de resultados. La calculadora cuando hace 5 partidos no hace un gol. Por ejemplo, hasta que Venezuela le gane a Uruguay. Los resultados pueden ser favorables, pero ganar nosotros pero lo que es ¿cuántos difícil? resultados favorables ya tuvimos? Muchísimo. Un montón. Un Fecha tras fecha se nos acomodaban. Sí, ustedes son muy pesimistas. Arturo utilizó el significado de la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí utilizó su fe. ¿Quién? Jorge Casal. ¿Cómo el tema? Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí. Su fe utilizó ahí Jorge Casal. Lo que no se ve, por ejemplo, es... Hay que ir a la realidad nomás. ¿Qué es la realidad? Definimos por la realidad hoy en día. Lo que se ve, por ejemplo, es el esfuerzo, el camino a llegar a esos resultados, para llegar a esos resultados, no. Pero con fe ya estamos viniendo hace 2 años por ahí, Jorge Martín. ¿Sabes qué es lo que no trato de entender? ¿O es Carlos González un discreto jugador? El 9. Nos miramos mucho a Carlos González, y lo digo peyorativamente, ni ofenderlo, no es mi intención. Pero no es el 9 que quieren los técnicos. Él no es el 9 deseado por los técnicos, por lo visto. Es el último recurso. Y vos cuando sos último recurso, ¿cómo te sentís? Último recurso. Amarilla entró en la práctica ya reemplazable a Tony Sanabria, y no entró él. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo vos debes sentirte cuando el fútbol paraguayo, pues los muchachos quieren 9? 9, el paraguayo. El 9 clásico. El clásico. Y vos te das cuenta que evolucionó el fútbol y el 9 clásico ya no es más. No espere más del 9 grandote que vaya a molestar. Poco, casi nada. Porque te va a sacar fútbol. Así mismo. Entonces yo creo que los técnicos se ruborizan y dicen, puta, si yo pongo un 9, vamos a jugar para él, ¿verdad? Quiere decir que nuestro trabajo no sirve. Yo quiero ese 9 para pivot, que puedan bajar todas las pelotas que los volantes puedan tirarle o el defensor mismo. Quiere decir que vos estás a la antigua. No, a la antigua no sé si estoy a la antigua o... No, espera. Yo quiero el 9 tipo González, vamos a Sudamérica, a Sudamérica vamos a ir. Sí. Acá no vamos a estar, aquí podemos no tan lejos. No, para hacer una comparación de los técnicos de esta parte del mundo, porque estas competencias son de Sudamérica. Okay. Después vos te vas a enfrentar con los europeos, los asiáticos, lo que vos quieras. ¿Quién es el 9 de Brasil? A veces juega Gabriel Jesús, a veces juega Firmino. Gabriel Jesús, no es 9. Gabigol, sí, el otro. Gabigol sí. Gabigol sí. Pero Gabriel Jesús no, y ni Firmino. Tampoco. Pero tampoco son por ejemplo, lo que utilizó y se le cuestionó mucho a Felipao, tampoco es Fred. Que era el 9. No, pero sabemos que había que... sí, el fútbol moderno de hoy, o los técnicos ya están compenetrados en otra cosa, ya no quieren el modelo arcaico viejo del 9 Matungo que va a mostrarle el central. Pues parece que va a jugar sobre él. Entonces Brasil no tiene ni fijo, vos decís el 9, y Brasil antes estaba Casa Grande y todo lo de la antes, terrible los 9. ¡Opa! Terminó. Entonces hay que ver si el 9 es antiguo, a la antigua. Yo entiendo lo de Denis, resultado a la antigua. Anda a cancelar los dos centrales y meter centro y va a haber una brecha. Puede haber brecha y con pivoteando y eso. Pivoteando. Pues bueno, pero hay que ver lo que quiere. Seguimos. Brasil, Argentina no tiene. Lautaro Martínez. Pero no es tampoco más movedizo. Clásico. Más movedizo. Se mueve más. Se mueve, pero técnica tiene. No es. No es.
Al tal punto que los argentinos inventaron la frase el falso 9. Suárez. Ese es un término cureticite, no lo digo porque Arturo te iba a decir eso, los más innovadores utilizan el falso 9. El falso 9 es un término argentino para justificar un 9 que no existe. Entonces inventaron el falso 9. Ángel Romero también, usando término argentinístico, fue falso 9. A ver, se empezó a usar mucho eso desde aquel Barcelona de Guardiola, cuando dejó de usar el 9-9 y era el que ocupaba el espacio. Y claro, se parecía Messi y compañía para definir. ¿Hace cuánto 10 años atrás, más de 10 años. Hace 10 años atrás que se maneja. Yo no estoy cuando empezó a dejar de lado todo, se fue Ibrahimovic y después lo dejó de lado. Seguimos. Los dos primeros. Ecuador tercero, ¿quién es el 9? En el Valencia. En el Valencia. ¿Y qué tal? Y no, es un 9 fijo, Arturo. Vamos a irnos a lo mismo y vamos a encontrar que todo se revolucionó. Uruguay, Suárez. No es 9. Sí, es 9. Pero yo lo veo ahora jugar y sale del área y vive en otro mundo. Y no hace el último goles, partido que jugó por el Atlético Madrid. Sí. Mucho del área. No jugó dentro del área. No, se movió bastante. Denis Caniza en el Barcelona hizo muchos goles jugando ahí 9-9. Pero después decir Denis Caniza con toda la razón. Sí, pero eso es porque quiere decir, me van a jugar de esta manera, sacarlo de ahí. Sí. Pero su espíritu es que el Suárez ya no es el 9 que creemos que es. Sí. Bueno, vamos a decir dónde está jugando. Sí. Vamos a ver qué función va a cumplir acá. Yo no creo que Suárez vaya a chocar contra Gómez Jr. Yo no creo que Suárez acá sea un inquilino del área. No lo veo. Claro. Va a ser tipo tu jugador, va a ser tipo Robert Morales, va a bajar a buscar la pelota, Me da las sensaciones, por lo que le vimos, el último partido lo he visto así. Sí, tal cual. Seguimos. Sí. De Colombia vamos a de Ecuador, tercero en la tabla por Holland, digo, vamos a Colombia. Colombia tiene a Borja. ¿Borja? Sí. Ese es 9. Seguimos. Perú. Pero Colombia también utilizó a Duván Zapata, el de Atalanta. Sí, que no es. Que no... No es. Que no hizo gol. Que estuvo en Italia mucho tiempo. Muriel. Muriel. Pero Muriel es más por fuera también. Pero vamos más, Colombia no tiene luego características de 9 por su fútbol. Y Borja es el más 9. Pero después el resto, Colombia no tiene ese rasgo. Falcao. Falcao. Pero hoy no es titular. Pero dice Colombia no es, pero Falcao pero excepcionalmente hay, Denis, pero Colombia no se caracteriza por su fútbol del 9, porque su fútbol es más estructurado en juego colectivo. Toca, se abren, tiene otra característica. Zancadas, piques largos, te dejan en bola. Ese es Colombia cuando está inspirado. Después Perú. La Padula. Y Perú hoy tiene la Padula. Es el 9. Volador. La Padula. De Bolivia el 9-9. Moreno Martín. 9, volador. Ese es Moreno Martín. Ese sí. Moreno Martín. El volador del eliminatoria. Venezuela lo tuvo a Rondón. Que por alguna que otras cuestiones del COVID no estuvo en varios partidos. Pero después... Y Chile fue alternando en esta última parte. Vargas, pero Vargas no es 9-9. Se puede mover por fuera, detrás del punta. Hasta el que tiene físico para jugar de 9 no juega de 9, que es el inglés. Brereton. Sale mucho del área. Ese es bueno. Tiene físico para hacer 9-9, pero tampoco juega así. Y otro más. Y ahí terminó todo. Sí. Y entonces encontramos 3 nomás de raíces. Gentilicio de... Moreno Martín, La Padula y Borja. Y Borja, sí, cuando juega. Y cuando juega, pues bueno, y más. Hoy consideran, Arturo, que el 9 clásico prácticamente se desentiende del juego colectivo. Entonces utilizan más todos los directores técnicos 9 más completos, digamos, esos que salen a aguantar, que son buenos técnicamente, que se apoyan, que al salir de su zona de confort aprovechan los pasillos, los extremos, por ejemplo, sacan a los centrales y aprovechan los extremos. Yo entendería esa decisión, y hablo particularmente de la selección nacional, si es que hay resultado en el juego, porque a lo que decís, Jorge, lo que se busca con ese tipo de delanteros es que formen parte del circuito de juego, que haya juego asociado con su participación, que no sea un estático. Ahora, pero cuando no tenés juego, cuando no encontrás resultados, en algún momento tenés que variar. Porque Paraguay no tiene juego, por eso no tiene ocasiones de gol. No genera. No, Paraguay no puede generarlo porque juega en puntitas de tipo ballet. Por eso, si no te da resultados, modificá y buscar el 9, meter la pelota frontal. El fútbol muy sofisticado. Saltear la media cancha. O sea, equipos de Europa ya no usan el tradicional 9 y se juega que salta. Sí, tal cual. Sí. Y nosotros, cuando se cambió de cuerpo técnico, también no se buscó un cuerpo técnico, por darte un ejemplo y darle una gráfica a lo que digo.
de traerlo a un Gustavo Alfaro o a Julio Falcioni. Una idea diferente. Que son totalmente opuestos en su manera de ellos plasmar lo que quieren. Ellos sí utilizan, Gustavo no, ahora porque encontró una camada interesante ahí con Plata y el otro extremo de Ecuador que son rápidos y tienen 9, pero Falcioni por ejemplo juega un 4-4 y nosotros seguimos con la línea del 4-3-3 que también utilizaba mucho Berizzo, entonces es difícil encontrar. Técnico paraguayo que juegan no así. Se salió del molde acá. Para dar ejemplo, para no dar ejemplo de extranjero. Que no sé. Yo prefiero técnico paraguayo. Que juegan como. No, y como dice sí, Martín, claro, Martín. ¿Diferente o el 4-3-3? No, y lo que dice Pepe Cardoso le gusta mucho jugar, que estuvo en el fútbol mexicano, él utilizaba mucho en su figura el 4-3-3, como decía el ecuatoriano, para atacar. Florentín. Sí, cuando defendemos es otra cosa, pero para atacar esa es la idea de la modernidad, entre comillas, de los técnicos. ¿Y llegar en bloque? Claro, es el ideal, Arturo, llegar en bloque. Berizzo quería llegar en bloque. Es el ideal. Por eso ocupaba media cancha, es lo que uno ve nomás. Veo ocupando media cancha y jugando espacio. Berizzo le hacía jugar más en campo rival que en su campo. Berizzo era tema la posesión de la pelota. Pero Berizzo movía su equipo mucho. Adelantaba mucho sus mediocampistas a la zona media. Por eso él insistió tanto con Gastón Jiménez, porque supuestamente le daba la famosa frase ahora que la innovación de los técnicos, la famosa primera pelota, el famoso primer pase limpio, ¿verdad? Que en la mente de Berizzo Gastón Jiménez le daba, ¿verdad? Su sueño, en su pensamiento. Por ejemplo, Richard Ortiz no puede jugar con Berizzo. Pero Richard tiene mucho de eso. No, pero no iba a jugar con Berizzo. Richard es la mejor salida que tiene Olimpia. Pero no iba a jugar con Berizzo. Porque no iba a tener el resto que quiere Berizzo. Sí, para presionar. No, claro, sí. Berizzo lo que quería y ya cumplido. Y esas eran las rarezas de Berizzo. Y bueno, pero Jiménez tampoco cumplió, Jiménez mucho menos. Yo no. En una baldosa se movía. Trato de justificar una cosa con la otra. Lo que vimos con Berizzo era colectivamente hablando y de ida y vuelta. Y algunos terminan con la lengua afuera. ¿O acaso no fue a buscar la pelota en un saque de costado en su terreno al Mirón? Sí. ¿Qué hacía él en un saque de costado a la izquierda, cuando él tenía que estar adelante y que otro saque, por velocidad? Tenía el chip acá ya de Berizzo. Yo no sé si esta hora se van a que los jugadores, estos se quedan con eso, o no. Ojeda, ¿cuántos partidos jugó con Berizzo? Me parece que solamente lo vi en Ecuador. Ojeda... Brian Ojeda, ¿cuántos jugó con Berizzo en Ecuador? Exactamente. En Ecuador. Jugó 5 minutos. Sí. Nada más. Bueno, y después entró al partido en Colombia. A Morel le vio obligado a traerle a Morel. Porque Barros Queloto lo vio obligado. Sí. Iba a ser titular. Y Matías Rojas de la mesita de luz de Barros Queloto. Ese vino para ser titular. Matías Rojas, el técnico. Y Brian Zamudio, que no es. Pero Matías justifica. La otra vez jugó y bastante bien lo hizo. Fue el que tuvo mayor rebeldía entre justifica los que jugaron en el último partido. Y le pega al arco. Sí, porque después con pelota parada tampoco tenemos demasiado. No hay. Sí. Y Brian es Brian. No. Luchador, peleador, y Tony es el exquisito en el área. Es algo raro lo que pasa con Zamudio, que le traen todos los técnicos, pero ninguno le da mucha confianza, o sea, juega pocos minutos con todos. Porque él es la característica del tradicional, del antiguo. A él le van en el jugador clásico, tradicional. Me da la sensación que ese Brian Zamudio. El clásico. Peleador, corredor. Lucha. A mí me gusta ese tipo de jugadores, a mí me gusta. Pero no hay más ya, güey. Bueno, entonces vos tenés que poner ya un equipo totalmente distinto. Entonces, bueno, Yo la media cancha no me parece buena. Tiene que cambiar la selección la media cancha para que funcione. Pero, ahora y en el futuro. ¿A quién le va a poner? Y cambiar totalmente diferente. Lo que dijo Jorge que no buscó la APF cuando lo quiso cambiar a Berizzo. O sea, totalmente la otra cara de la moneda. Este es muy parecido. Para no decir totalmente, muy parecido, Luis. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresó en unicel.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR, en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomar, respaldo total.
Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura en el CAL médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Habilita la línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque buscamos siempre lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomienda la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza Inigeo. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con Post Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. ¿Qué premiazos con CNT? Una Fiat Adventure, una Lancia Fokker Joy 188, unos Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 900 millones, 5 motos Honda, 2 Hyundai HB20, 0 kilómetros, muchos premios más. Pedí CNT Ship por Emoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes sociales como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. No sé si te va a molestar esto, Denis y Leo. No, lee nomás, Arturo, no, igual. Dice Oscar Ullón. Sí. Oscar Ullón. Es muy notorio ya lo de Denis, y pone Denis como yucula. Le odia a los extranjeros. Para él los paraguayitos son los mejores del mundo, tanto en la selección como en los clubes, técnicos también, dice. Le corrijo, no es paraguayito, paraguayo. ¿Por qué te dice paraguayito? Paraguayito, No, paraguayo le digo. Yo me considero el mejor del mundo. Tenemos lo mejor del mundo. Augusto Robato, el mejor del mundo para mí. Ruso de Ullón, ¿de dónde? Paraguayo. Ullón dice, es muy notorio ya lo de Denis. Le odia a los extranjeros. Para él los paraguayitos. Paraguayo, Ullón. Se escribe paraguayo. Costumbre, paraguayito minde o ingoñande. Como si fuera que... Sí. No, mentira. Yo le aprecio mucho, por ejemplo, a el que vino a hacer historia acá, ¿cómo se llama? Tata Martino, Marcarián, Carpellani, ¿quién más? ¿Le tuviste a Maño también? Maño Ruiz. No, está equivocado yo. Luis Cubilla. Sí, señor. Y menos aún tenemos peso ofensivo, dice Víctor, ahí en Talleres Víctor escuchando la radio. Pérez. Sin los dos mejores jugadores ofensivos y desequilibrantes que tenemos, que son Melgarejo y Derlis. Sí, tendría que estar en la selección. Los dos tienen que estar totalmente de acuerdo. Titulares. No están por otra cosa. Sí. No están por otra cosa. Óscar Ullón responde, estamos en inicio de la segunda vuelta. ¿Y qué esperar, Luis? ¿Vende con Luis? La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Síguenos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Volvió Shell, volvés a cargar sus combustibles más avanzados en la nueva Shell de Avenida Sacramento y Genaro Romero. Hasta hoy hay sorpresas y regalos para los primeros clientes, así que no te pierdas la oportunidad de ser el primero en volver a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas, nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electroman, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresa a electroman.com.py. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Cesarito Rego participa. Sí. Cesarito Rego le parece físicamente iripino. ¿Cómo se llama el actor argentino? Marcelo. Y ese es su nombre, el apellido, no es nombre artístico, ¿verdad? Vos tenés cuando cantó en Fútbol a lo Grande, Joel. Ahí cantó, Iripino cantó en el otro estudio, Fútbol a lo Grande, una O de la gran puta. Iripino estuvo como invitado de nosotros, vino acá para hacer un programa y le tomamos en el pasillo. Fue a vivir a Miami, estoy viendo aquí. Iripino, veo. Sí. Y Cesarito Rego tiene un rasgo, ¿verdad? No. Decime, bandoneón, que tango hay que cantar. ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. Fútbol a lo
lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. ¡Esa! Sí. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. ¡Sí! Y le agradecemos mucho al señor Iripino que cantó, Fútbol a lo grande, cantó el tango. Y la gente, ¿vos crees que sabe quién es Iripino? Los que consumen los programas de farándula de la Argentina, sí. Marcelo Iripino, Luis. Realmente no sé, Arturo. No sé. Sí, muchos los paraguayos Se levantan orgulloso un equipo de campeones. Una cosa así, después dice, dale al boys, te dedico con toda emoción. Vamos al boys. Para, ¿vos sabés quién es Iripino, Luis? No sé, señor. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís? Si es farándula, tu palo no. Sí, pero... Esos cantantes, ¿cómo no vas a quién es Iripino? A veces nos metemos más en el mundo del fútbol que... Bueno, listo, vente pues entonces. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos y huellas, plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Asociate a Sol de América a partir de este año con precios mensuales, juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes, activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes, familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunícate al 370-712, seguinos en redes como @Soldamérica, Soldamérica, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos en todo el país o en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Yo cuando dije físicamente nomás, el caso de Iripino con Cesarito Rego. El parecido físico. Sí, debes saber, César Orrego. Sí. Cesarito, tu parecido físico con Iripino. Eso no es lo que yo voy contigo, Luis. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martínez, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Azul Fútbol, Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motard, Touring, Scrambler, con la mejor garantía del Paraguay, 4 años, sin límite de kilometraje, representa en Paraguay y MAG. Conocelas en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machain Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lequillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Nos gustaría saber si ese que canta Iripino, la gente sabe quién es Iripino, pero con el debido respeto, artista argentino. A lo mejor estamos hablando de temas que ni tiene idea. Luis Paredes no le conoce, por ejemplo. ¿Quieres que te envíe la foto, Luis? Ahora voy a buscar un poquito. La foto. Mirándole en televisión, vas a saber quién es. Marcelo Iripino. Estaba con Susana Jiménez mucho tiempo él.
Vino y cantó un fútbol. Sí. Y realmente le parece mucho a Cesarito. Y es Cesarito Rego. Bueno, vende pues entonces, Luis. Fluidamente Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillala 1751 Casico Vicheque. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la Universidad de los Chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Tema libre a los oyentes, ¿qué número, Víctor? Al 618-4700. El tema libre. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles de pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones, hasta juegos completos de Somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate al resto de todo el país de Super Espuma, hace tu pedido del WhatsApp 0974-2020-25 Super Espuma. Viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama La Ahorradas, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata, Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa, disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril, pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. No llama nadie, joder, que sí que nos hicimos luego. Hola. Hola, Arturo. Señor. ¿Cuándo va a terminar la novela de Adrián? ¿Será? ¿De quién? No, yo no sé, yo creo que no viene. Yo creo que ya no viene. ¿O viene? Hola. Comandante, ¿cómo andamos? Bien. Qué bueno. ¿Puedes pedir tu equipo ideal para mañana? No, es con el equipo ideal, no sé ya a esta altura de mi vida que ganar, no sé qué es lo que va a pasar con la selección. ¿Qué pasa, señor Denis Caniza? Hola. Hola, Arturo. Sí. El tema de la gata Flora. Eso dijo No, Jorge Martín Núñez. Yo repito, para mí tiene que estar Dele González y Lorenzo Melgarejo, independientemente de su actitud. Y hablar con él y charlarlo y decirle en su cara, te equivocaste. Aprendé y ya está, y vení. Pero no está, pues. Y compartimos con Denis los Ángel Romero, con Denis hicimos en el banco aunque sea 15 minutos. En el banco, no arranque. Hola. Hola, Arturito. Señor. Con Denis, por favor. Te escucha Denis Caniza. Señor, Denis Caniza, ídolo total. Quiero opinar sobre el tema de nuestra selección, lastimosamente en la situación que estamos, ¿verdad? Yo creo que por tu concepto que siempre escucho, yo creo que va a compartir con mi concepto, ¿verdad? Lastimosamente, por nuestra falta de ambición, por la falta de decisiones, por falta, no sé, de nuestra dirigente, estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque yo considero que tenemos casi el mejor plantel de futbolistas de Sudamérica, casi el mejor plantel, y nunca supimos utilizar a los caprichos o algunas cosas raritas que surge ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, el señor juzga a la dirigencia como responsable de lo que está pasando. Contigo, Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008.
Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Brasil suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. ¿Quién está con él? Hola. Hola. Hola, Arturo. Señor. Antes que vos tenías, Arturo, ahí con los panelistas, una pizarrita que no me acuerdo de quién era. Y ahora que tenés 2 técnicos recibidos en fútbol ahí mundialistas, no le pones ni siquiera un cartón para que fueran ahí con la selección. Sí, amigo. Yo no merezco más respeto, Leca. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. No, yo le quería comentar algo. Yo también soy técnico de fútbol y te comento que medio difícil es que tengamos futuro porque en las inferiores dice que le cobran semanalmente por práctica, inclusive su inspección médica le manda a hacer todo. Yo tengo chicos acá que se fueron en clubes de que llevaron sus pases y le dice que se vaya a hacer su habilitación en la APF. Entonces no sé de dónde van a quitar pobre chico sumas de dinero de repente para que puedan jugar realmente en las inferiores. Entonces es una pena eso. Hay que investigar pues tal cosa. Sí, es cierto que los técnicos no tienen sueldo y retirar tu pase tenés que pagar. Eso está establecido, son ¿cuántos son? Generalmente hay una suma. Hay una suma. Para retirar el pase de un club, vos tenés que administrar tiempo para que son 170.000 y vos sacás tu pase. Y por esas cosas yo digo, Arturo, que no siempre llegan los mejores, porque no tienen la oportunidad o no tienen la capacidad económica para pagar estas cosas, ¿verdad? Entonces los mejores no siempre llegan. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Yo, lo que me extraña, Arturo y Cañiza y los que están ahí... Perdón, señor, ¿le puedo pedir un favor? Sí. No te enojas conmigo. Jamás. Me da tu palabra. Jamás me puedo enojar. Él es Denis Caniza, no Cañiza, Caniza. Bueno, Denis Caniza. Ahí está, sí señor, te escuchamos. Bueno, sin problema. Me preocupa el análisis que ustedes hacen de la selección paraguaya. La selección paraguaya está así porque perdió, no tiene peso. Es un equipo liviano. El fútbol paraguayo se caracterizó siempre de tener centro delantero grande. Hoy tenemos centro delanteros chicos. Usted ve Bolivia, son jugadores grandes. Venezuela son más grandes que nosotros. No tenemos peso, no pesamos. Esa es la característica del fútbol paraguayo. Y ustedes no analizan eso. Es un equipo liviano, es un equipo chico. Nos falta presencia física y personalidad como había antes. El equipo antes no era mejor que el de ahora, no tenía fuerza, tenía centro delantero grande. Santander, por ejemplo, ¿por qué no es convocado? Un centro delantero grande, es la característica del fútbol paraguayo. No vamos a cambiar, no vamos a querer ser nosotros bolivianos, ni argentinos, ni brasileños. Ese ya tocamos, señor, el tema de los 9, por lo visto no lo escuchó antes, ¿verdad? Ese tipo de jugador ya comienza a... No sé si el caso es para algunos, Arturo. Santander, por ejemplo, sería interesantísimo para la selección si hay que recuperar su nivel. Estuvo en la selección. Si hay que con Berizzo, pero poca oportunidad. Jugó 1 o 2 partidos, no rindió y después porque Berizzo ya no tiene el 9-9. Barrio Queloto no tiene el 9-9. Terminamos en el piqui-piqui. Ese ya terminó. Estos son técnicos de otra corriente, pues. A lo que dice Denis, ciencia nacionalista, que si le da a un técnico paraguayo, va a ajustarse a lo que tenemos, pues. Por eso se llama la identidad, pues. Sí. La identidad, saber qué queremos y qué tenemos. ¿O no es cierto? Claro. Esa es la identidad, y no tenemos más nosotros eso. Barrio Queloto es lo mismo. Pero si no ven solución, también los técnicos ¿estamos de acuerdo? Es la misma cosa. Es la misma. Barrio Queloto y Berizzo es lo mismo. Idéntico. Pero no si hay mucha vuelta que darle. Pero si no ven solución, también tienen que saber cambiar. Y aquí vamos a ir otra vez a la historia de Carpegiani con el Tanque Torres. O sea, ¿para qué se encapricha? Está bien, tiene una idea, tiene un concepto. Ahora, si no te sale, jugás partido, no te sale, jugás otro partido, tampoco te salía en algún momento. Digo, bueno, probemos de otra forma. No te pueden encaprichar. No te pueden caprichar. Pero hasta los dirigentes se encapricharon porque trajeron técnico idéntico a lo que ya no funcionaba y otra vez estamos viendo lo mismo. Yo creo que la dirigencia tampoco sabe qué rumbo tomar, porque eligen técnicos a veces también que no tienen nada que ver. Pasa mucho el tema de capricho con los jugadores no convocados como Melgarejo y Darle González. Hoy en día no nos sobra nada. Inconcebible. No nos sobra nada para dejarlo fuera. No, ahí está. Yo estoy de acuerdo con... Perdón,
todos queremos que sean respetuosos, que sean disciplinarios, que quieran. Todos queremos eso. Pero vos tenés que entender que este era el momento de dejarlo a Derli afuera. Y a Melgarejo. No, hasta Ángel, como porque decíamos. Uruguay no es el momento. Y si te vas, andate con lo que tenés. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Síguete, andate con lo mejor, no te vayas. Es el momento de dejar de lado el orgullo, ese muchacho, vamos a hablar. Vamos a hablar. Exactamente. En voz alta hasta llegar. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en